¿Cuándo va a llegar? Ella no va a venir. No, ella ya está aquí. Si me sumerjo en agua azul, la humanidad verá la luz y pecadores no habrán, oh madre. El agua fluirá, bailando se irá, y vida en la ciudad habrá, igual que tú, mi buen amor. Pero ¿qué pasará con tu deseo? Lo que deseo. Si te vuelves un humano, no podrás revelar tu secreto a alguien. Sufrirás sola y en silencio. ¿Es esto lo que en verdad quieres? Amarme suficiente, la despedida inerte es nuestra historia, alegría y confusión. Yo seguiré y aquí estaré, al mundo entero cuidaré, hasta el día de mi final. Damas y caballeros, señoritos y señoritas, sean todos bienvenidos al video de este día. Lo que acaban de ver al inicio fue un cover creado por la talentosísima Silly, o así al menos es como se le conoce en YouTube. Les voy a mostrar aquí rápido su... Voy a mostrar aquí rápido su canal. Ella es increíble, su voz está hermosa, está perfecta, está increíble, se los juro. Acabo de terminar, de hecho, la historia de Furina. Como ya saben perfectamente. Aquí vamos en orden por toda la historia. Por eso es de que ahorita que vamos a hacer el evento, antes había que hacer la historia de Furina. Y esta fue la historia de Furina. Dios, estoy obsesionado con esta canción. Y el cover que le hizo Silly le quedó perfecto. Su voz es como un ángel. Es un ángel, Silly. Si algún día ves esto, que yo lo dudo, pero si algún día ves esto, Dios, qué voz tan hermosa la que tiene. Mis respetos, mis respetos. Te juro que necesito que si algún día hacen un doblaje de Genshin, tú hagas la voz de este personaje, porque es que te quedó perfecto. Es que te quedó perfecto. Y sí, hay muchos más covers de la comunidad latina aquí en YouTube. Los pueden buscar. Búsquenlos y apóyenlos a todos. Todos son brutales. Mi favorito creo que hasta ahorita de los que he encontrado ha sido el de Silly. O sea, es que es precioso, es precioso. Se los recomiendo muchísimo. Vayan, denle apoyo porque esta cosa es bellísima. Bellísima. Es hermoso, simplemente es hermoso. Estoy obsesionado con esta canción ahorita y con la voz de Silly. Así que venga, vamos a pasar ya ahora sí al juego. Porque hoy tenemos que terminar con el evento. Como ya lo sabrán, pues bueno, hemos estado algo retrasados con todo lo que había por hacer. Así que sí. Vamos a terminar con esto entonces una vez por todas y me iré a dormir porque yo tengo cosas que hacer el día de mañana. Y aquí me ven. Y aquí me ven. Tiene una cosa es la otra, como digo. Exagerado lo que tengo por hacer todo el tiempo. A ver, vamos entonces a continuar con Rosas y Mosquetes. Porque sí. Porque sí. Porque simplemente es hermoso. Es hermoso. Pero eso es solamente una cosita. Déjenme. Creo que por ahí. Sí, por ahí lo iremos poniendo. Ok, ahí estamos. Solamente estaba terminando de listar cositas por acá. Ahora sí, continuamos.
Venga, rosas y mosquetes. Vamos a ir misión por misión lo más rápido que podamos. Zona de tiro de intercepción centesimal a 1000 pies. Durante el festival Fontenal, Quinográfico, Paimon y tú se encuentran con una guardia en busca de personas que prueben su entrenamiento. Vamos a ver. Sí se escucha, ¿verdad? Sí se escucha, sí se escucha. Sí, pero bien bajo. Lo vamos a subir un poquito. Hostia, está bien mínimo. Yo porque lo escucho en los parlantes, en los audífonos, pero creo que se escucha bien poco. Ok, señorita. Tomen posiciones, formen filas, mosquetes arriba, apunten al objetivo, fuego al enemigo. Bienvenidos al entrenamiento especial de la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia. Especial de especial. Aquí podrán disfrutar de una divertida experiencia como tiradora de mosquete. ¿De mosquete? ¿Tiradora? No conocemos muy bien estos términos, por la encargada, pero la encargada del puesto es una guardia. ¿Acaso tendrá algo que ver con el festival fontinal quinográfico? Muy seguramente. Ustedes son los que tienen una capacidad combativa de nivel superior. ¿Qué hacen aquí? Si me ayudan a promocionar el evento, seguro que podré cumplir con mi tarea. ¿De quién estás hablando? Eso de capacidad de nivel superior es otro mote que nos han puesto. En efecto, así es como se les conoce entre algunos miembros de la guardia. ¿What? ¿En serio? Interesante título. Cuando puede que no les recuerden, pero ya nos conocimos. Teniendo en cuenta que soy una persona normal y corriente y el hecho de que no soy más que una tiradora mediocre, no me sorprende que no se hayan acordado. Así que permítanme presentarme de nuevo. Soy la nueva guardia de la unidad. Me siento mal por ella. Turena. Yo estoy a cargo de todo tipo de asuntos de la unidad. Queremos aprovechar la popularidad del Festival Fontinal Quinográfico para montar una campaña publicitaria con el fin de descubrir gente talentosa entre los ciudadanos. Itachan, contemplen este simulador de tiro de la zona de tiro de intercepción centimal a 1000 pies que tienen ante ustedes. Ok. ¿Esto es un modelo de miniatura de la corte de Fontaine? Ajá. Y no solo de la corte de Fontaine. Este dispositivo de arena estratégica puede cambiar de zona como por ejemplo a un lugar de naturaleza. Pero claro, no sería tan espectacular como la corte de Fontaine. Combinándolo con una mira óptica especial que el Instituto de Ciencias de Fontaine ha desarrollado para nosotros, nos permite simular el tiro a enemigos desde las alturas, tal y como los auténticos tiradores de la unidad especial. Básicamente es un juego en el que disimulas utilizar un mosquete para apuntar y disparar a objetivos. No suena mal, ¿verdad? Por el nombre es muy complicado, pero el nombre es muy complicado. ¿Qué significa tiro de intercepción y centesimal? Decidí ponerle ese nombre porque me inspiré en una de las famosas frases de la capitana Chevreuse, un magnífico ejemplo a seguir. Un tirador excepcional siempre se esfuerza por conseguir el tiro más preciso a una distancia de 1000 pies. La agrupación de sus disparos debe ser inferior a 1 centímetro. ¡Hostia! Aunque con el nivel de precisión que alcanzan nuestros mosquetes actuales producidos en serie y la puntería de nuestros tiradores, ya sería un milagro que los consigamos a una distancia de 100 pies. Así que mejor no hablemos de 1000. Pero con la habilidad que tiene la capitana Chevreuse podría ser capaz. Espera. Paimon se está mareando. No tenemos por qué entender los tecnicismos, solo tenemos que pasárnoslo bien. Tienes razón, a veces no hace falta entrar mucho en detalle, solo hay que hacer las cosas y ya. Así es como me enseñó la capitana Chevreuse cuando entré en la unidad. En fin, tomen esta mira y cuando estén preparadas pueden empezar a jugar con este simulador que hay en la mesa. Ya que estamos, vamos a probarlo. Paimon tiene curiosidad por saber qué es lo que se siente al disparar un objetivo con esos mosquetes. Podría ser divertido. Ok. Mira el desafío. Ok, vamos a hacer uno de cada uno. Igual lo tenemos que hacer todos, pero... ok. Otra ronda de la zona de tiros. ¿Me cuentas un poco más acerca de los mosquetes? Ok. No hay problema, este juego no consume balas y las dianas tampoco necesitan mantenimiento. Si gusta, puede jugar miles de rondas más y disparar a todas las dianas que quiera. Ajá. Derrota a todos los enemigos, tener al menos 10 balas de munición restante, tener al menos 20 balas de munición restante. Qué bonita está la música. Efectos del escenario, enemigos. Empezar. Ok, entonces este es un campo de tiro, ¿no? Vamos a dispararle a Hirichus. Ok, ¿pero qué es esto? ¿Qué clase de salvajismo es este? Defensa especial. Derrota a los enemigos utilizando una cantidad limitada de munición.
La zona de tiro de penetración. Bueno, ya les he dicho muchas veces que esto creo que no es necesario nunca leerlo, pero bueno, ahí está, por quien no quiera leer. Casi siempre los juegos de Genshin son bien intuitivos, así que dudo que sea necesario leernos todo esto. El control de simulador ajustando la sensibilidad horizontal. Ah, qué interesante, se puede ajustar hasta la sensibilidad. ¡Hostia! ¿Qué? ¿Que de verdad vamos a disparar? Según yo era broma. ¡Oh! ¡Oh! Tenemos un rifle de francotirador. ¿Pero qué es este? ¿Qué es esta cosa? Ten al menos 10 balas de munición restante. Ten al menos 20 balas de munición restante. ¿Cuántos hay que matar? A todos, ¿no? Sí, derrota a los enemigos. Ok. 10. ¿Y cuántas balas tengo? 17. Ah, no, no, no. Son 17 enemigos. Su puta madre. ¿Cuántas balas tengo? ¿O este es solamente para probar? ¿Por qué estamos ocupando Poisson como centro de tiro? Esto no debería ser legal. ¡Hostia! Le acabo de reventar la cabeza. ¡Ah, madre! Que abajo están las balas. Oh, ¡pobre Lechor! ¿Pero qué es esto? Podemos... ¿Qué cosa más épica podemos disparar? No se ha levantado. Pum. ¡Hostia! ¡Qué cosa más épica! ¿Cuándo van a meter armas en Genshin? Veo que tiene caída. Cuidado con eso. Veo que tiene caída, así que cuidadito. ¡Uy! 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 Fallé. Cuidadito. Uy, lo vamos a matar durmiendo. Esto tiene que ser una broma. Esto es muy salvaje. No apoyo este tipo de juegos. Justo le pegué. ¿Cuántos toma matar uno de estos? Hostia, en toda la cabeza. ¿Quién falta? Oh, Hillichur, sal de... Ahí estás, donde quiera que estés. Oh, qué buen tiro. Me siento mal por ellos, la verdad. Ese de ahí se va a levantar, porque sé que esos no los mato de un tiro. Así que cuidadito. ¿Lo vamos a matar dormido? Tiene que ser una broma. Es que me da cosita por ellos. Pobrecitos. ¿Se murieron todos? No, falta uno. ¿Dónde? ¡Ajá! Sal de ahí donde quiera que estés. No te hubieras quedado paradito, sorry. ¿Cuántas municiones nos quedaron? Ah, todo lo cumplimos, ok. Ok, ser de desafío. Oh, qué interesante está esto. O sea, tenemos francotiradores ahora en Genshin. O sea, me gusta. Me gusta. O sea, estos son de ese tipo típico modo de juego que bien distinto a todo lo que hemos visto. Y por ejemplo, el de Planta vs Zombie creo que ha sido uno de mis favoritos. Están brutales. Recompensas. Qué montón de recompensas están dando por todas estas cosas. Ah, por cierto, quería ver lo de los Furina Awards. Eso me quedó como que la duda. ¿Qué era? A ver. Aquí. Desafío festivo. ¿No era aquí? A ver. Contorno fontaneal. ¿No era aquí? Es que recuerdo que había visto algo sobre unos tal Furina Awards, pero no me acuerdo qué eran. Había dicho que había mencionado como que quería la estatuilla, pero no. No la veo. ¡Aquí está! ¿Quién es la estatuilla? ¿Qué era esto? Recompensas, ¿no? Sí. Defensa especial, plan B. Objetivo valioso tiene al menos 25% de vida restante. Ah, amigo. Interesante. Vamos a ver este. Luces fantásticas, efectos realistas. Durante el Festival Fontaneal Quinográfico, la directora que lleva consigo unas maravillosas quinografías experimentales les envía una sincera invitación. A ver. ¿Dónde está? Ahí está. A ver. Meli. O Melis. Melie. Perdón, Melie sería. Mis dos radiantes invitadas por fin están aquí. Supongo que ustedes son las legendarias aventureras y superestrellas de todo Teyvat. Flatter está aquí para sí, pero ¿por qué la risa malvada? Las mismas. ¿Nos estabas esperando? Qué exagerada. Y vaya nombres.
Paimon tiene la sensación de que todas las personas desconocidas que nos empiezan a elogiar sin razón acaban pidiendo que las ayudemos con algo. Así que ve al grano, ¿qué te pasa? No, no, yo no quisiera pedirles un favor, solo quiero ofrecerles una oportunidad con la que saldremos todo ganando. Ajá. Dennos un favor, básicamente. Únanse a mí, director de quinografías experimentales más famosos y talentosos de todo Teyvat, y colaboremos juntas. Les aseguro que se convertirán en las estrellas más deslumbrantes de todo el mundo quinográfico. Entonces tendrán tanta fama y fortuna como deseen. No importa por dónde vayan en Teyvat, nadie se atreverá a interponerse en su camino. Todo suelo que pisan será vestido con una alfombra roja. Ya pasa un poco eso, así que no me... Bueno, prefiero fiarme de mis puños y patadas. Puedo pedirles que se aparten de mi camino. Es que no tenemos experiencia saliendo en quinografía. Si es verdad eso de que si colaboramos contigo nos vamos a hacer famosas. Entonces, ¿por qué nunca hemos oído hablar de tu nombre? ¿Has trabajado alguna vez con actores populares? Ah, pobrecita. Me he descubierto. Ojalá alguien creara una escuela de formación especial para actores. Necesito a alguien que no solo sepa luchar, sino también que sea capaz de controlar sus expresiones y conmover con sus líneas. En otras palabras, que sea un artista en todo. ¿Purina? Pero no existe alguien así. Hasta ahora solo he planificado las partes de actuación de mis quinografías experimentales. Ni siquiera he empezado con las escenas de acción y mucho menos he llegado a completar la quinografía. Así que no me queda otra que usar dobles y ustedes son las mejores candidatas. Con dobles quiere decir que lo que creo que quiere decir... ¿Quieres que luchemos en lugar de los actores? ¡Qué lista eres! Eso puede resolver el problema de lo que los buenos actores no sean buenos combatiendo. Somos bastante buenas luchando, pero la gente no se da cuenta de que no son la misma persona. Teóricamente sí, pero ahora mismo las escenas de acción son fundamentales para mis quinografías experimentales. Si hacen un buen trabajo, puedo convertir en parte de la actuación en tomas de siluetas. Total, no había mucho guión. Maquillaré a los demás actores y ajustaré sus siluetas para que encajen con sus perfiles. Con un poco de magia de iluminación nadie notará la diferencia. Sí, la magia de la edición, de hecho. En cierto modo, los actores normales serían en realidad sus dobles. Total, no son tan conocidos como ustedes dos. Ah, también les pagaré derechos de autor. Decir que si te ayudamos, podremos ser las protagonistas, así sin más. Más una generosa remuneración y una fama inestable. Inestimable. Pues sí, sí que salimos ganando. ¿Cómo lo ves, Platón? De hecho, salimos ganando por mucho, así que esto me suena un poco raro. ¿Desde cuándo dejamos pasar estas oportunidades? Por probarlo. Se lo agradezco, gracias por la ayuda, son maravillosas. Pues vamos a aprovechar el tiempo, vamos a ir directamente a mi estudio experimental. En esta quinografía hay un total de 4 escenas de acción, cada una con ambientaciones diferentes y en diferentes efectos especiales lumínicos. Bajo los efectos especiales lumínicos, la acción se intensificará dependiendo de lo que esté indicado en el guión. Con su experiencia estoy segura de que lo comprenderán enseguida. Una vez grabadas todas las escenas, daremos por concluido el rodaje. ¿Hay algo? O sea, ¿está bien? Ok. El desafío. Está bien, pero mi duda es... Quiero más. Ahora maravillosa mi quinografía external. ¿Cuándo lanzarás la quinografía? Quiero más. Si quieres la candidata perfecta. Te has quedado con más ganas, quiere decir que disfruto de las escenas de acción. Durante el festival de quinografía, mi estudio experimental estará abierto para ti para que sumerjas cuanto gustes bajo la magia de los focos. Prados sin fin de negativos para grabarte cuando quieras tú. No entiendo qué es esto. O sea... ¿Este entonces qué es? No comprendo. Encuentro tormentoso. Tiene 1000 puntos en registro. Pero ¿de dónde lo hago esto? Esto sí no comprendo dónde se hace. Ir al desafío. Ah, es que esta parte. Olvídalo. Olvídalo. Yo creí que aquí mismo era con ella. Bueno. A ver. Ok. Básicamente derrotar a los enemigos lo suficientemente rápido, quiero creer. Durante el desafío de derrotar a los enemigos para acelerar la preparación de los efectos especiales lumínicos. Una vez preparado el efecto especial lumínico, puedes activarlo en el momento adecuado para obtener una potente bonificación. Ok. O sea, básicamente tomar fotos en el momento preciso. Vamos a ponerlo en escena compleja. ¿Contra qué vamos a pelear? No, perdón. Quita. Enemigos. Ok. ¿Por qué contra hongos exactamente? Electro, necesito un escudo para... Necesito una cosa para romper el escudo Electro. Navia... Me parece vos... No, de hecho, vos y vos. Es raro tener un arconte en la par de Nubileto. Nubileto de los puñeteros arcontes. A ver...
Sí, ¿no? Creo que sí. Me parece. Igual, la protagonista de esta historia, como siempre. Ahora creo que iba a mencionar algo. Centro de activación lanza una onda de choque hidro. Creo que infringen todos los miembros del equipo. Ah, que tenía que traer crío. Ok. Bueno, como decía, para mí la protagonista de esta historia tendría que ser Furina. Y hasta ahorita no la he visto. No sé de qué se va a tratar exactamente este evento, pero pues, sí, o sea, sigo diciendo que me gustaría ver personas por acá. O sea, no sé si esto va a ser más adelante. Ok, no sé qué es lo que tengo que hacer especialmente. No sé qué hice ahí, la verdad. Bow your head. Be sanctified. Nubilet está aquí participando de las actividades de Fontaine. Silence. This is order. Realmente no estoy entendiendo, pero eso voy a lo mismo, que es porque se me olvida. Bueno, eso no se me olvida, sino que ignoro siempre ¿cómo se le dice esto? Las recomendaciones de por qué se hace todo esto Order guide you. y cómo se hace. Solidify. Pero ahí es cosa, estupidez mía más que nada. Huh. Let the mighty be humble. Chiva está la música. No puedo creer que Joyoverso haga música solamente para estos eventos. O sea, me parece épico. La verdad. Se me había olvidado que tengo que hacer esto. I will have order. Stabilize. Ok. ¿Cuánto hicimos? Ah, oro. No está mal. Está interesante. O sea, no lo entendí otra vez. Como siempre. Estupidez por no leer las instrucciones, pero nos salió en oro. O sea, pudo haber salido mejor, sí. Pero funcionó, así que... Venga. Lo que me interesa ahorita son la historia de cada uno. Ok. A ver aquí. O sea, ¿dónde está la historia principal de este? Ah, ya tenemos el arma, qué rápido. So, yo iba a tomar más tiempo el arma. ¿Cómo veo? Ah, amigo. Esta es la misión principal. Ok, antes de ir a eso, entonces vamos a terminar con las misiones estas del evento. Joder, la misión principal está larguísima. Tenemos que apurarnos. Eso va a tomar más de lo que creí. Mucho más. Muchísimo más de lo que creí. A ver, ¿cuánto llevamos? 20 minutos. Vamos. Hay que rusharnos esto. Festival Fontaneal Quinográfico, has hecho un buen trabajo, bravo. Tal y como están las cosas, terminar el proyecto antes de la fecha límite es una locura. Esta vez mi jefe no me regañará, directamente me dejará sin trabajo. ¿Por qué se ha puesto a llorar, pobrecito? Le buscamos un doctor, habrá terapeutas profesionales en Fontaine. Ah, ¿desde cuándo están aquí? Gracias por preocuparse, pero ahora mismo me urge más un doctor que pueda salvar mi carrera profesional. Eso no es labor de un doctor. Solo es un trabajo. En el peor de los casos, solo tendrás que buscar otro ya. Perder el trabajo es un tema serio. ¿Le ayudamos? Suena grave. No nos podemos quedar de brazos cruzados, de hecho. Pero con eso que nos has dicho, no podemos llegar a ninguna conclusión. Y si nos dices concretamente cuál es el problema que tienes, es complicado teniendo en cuenta que es un asunto técnico. A ver cómo se los explico. Bueno, en primer lugar me llamo Elena. Soy una ingeniera que trabaja en la provisión de maquinaria de Festival Fontaneal Quinográfico. Principalmente me encargo de desarrollar los equipos audiovisuales. Con el fin de conseguir ciertos efectos en las quinografías, nuestro cliente nos pidió que desarrolláramos una especie de plataforma de estabilización para
no, que pudiera sostener bien el kinetoscopio, aunque se moviera a gran velocidad. Joder, puy, eso está complicado. Al mismo tiempo, esta plataforma también debe ser capaz de transportar marionetas que se parezcan a los actores o modelos de animales y que actúen como extras en segundo plano. En este modo, podrían seguir a los actores mientras se mueven a gran velocidad o ahorrar el coste de contratar a demasiados actores. Además, exigía que el precio de compra de cada estabilizador no superara un tercio de un daguerrotipo que pudiera utilizarse durante al menos 30 años. ¿Qué clase de... ¿Qué clase No, espérense. ¿Qué clase de artefacto quiere este tipo? O sea, ¿qué tipo de petición es esta? No, no es posible hacer algo así, ¿o sí? ¿Cómo puede ser tan exigente? Ni siquiera los mejores artesanos pueden fabricar objetos baratos, duraderos y que funcionen tan bien durante 30 años, de hecho. O sea, yo lo he conseguido. ¿Eh? En fin de cuentas, el cliente siempre tiene la razón. No es la primera vez que me encuentro con clientes tan exigentes. Siempre lo he dado todo para satisfacer. ¿Y entonces por qué está llorando? ¿Entonces de qué te preocupa? Ajá. Pues que no tengo testeadores. Me han costado mucho esfuerzo desarrollar el producto. Pero si no se pone a prueba el proyecto, no puede dar por acabado. Todos los testeadores con un mínimo conocimiento de mecánica o con mejor condición física se han ido a realizar trabajos más importantes del festival. Si entregamos a nuestros clientes un producto que no ha sido probado y se detectan problemas graves, tendré que compensar con una cantidad equivalente a 10 veces el precio original. Pero qué cojones. No, este negocio no está bien. Aquí hay que hacer cambio en este estilo de negocio. Así que lo único que puedo hacer ahora es estar vendiendo nuestros productos mientras busco testeadores. Aunque al final no alcance para cubrir los gastos, me da igual porque al final fue mi jefe quien firmó el contrato con el cliente. Pero si tenemos que pagar la indemnización, me tocará a mí pagarla. Bueno, ya que estamos, dinos que necesitas testear. Eso sí, no es algo muy difícil. Paimon y Fluttershy te podemos ayudar en algún trabajo sencillo. Puede que no suene difícil, con la práctica es más complicado de lo que creen. Para comprobar el funcionamiento de los estabilizadores a velocidades extremas, los he configurado en el modo esquivar todo lo que se acerque. El testeador tiene que perseguir a los estabilizadores en un área determinada y conducir tantos como sea posible a la zona objetivo. Para alguien como yo, que tiene poca resistencia, perseguir esos estabilizadores sería muy agotador. ¿Qué tiene eso de difícil? Solo son unas carreras. Por lo que dices, Paimon se siente aliviada. Solo una máquina la haremos correr tanto como quedará sin aire. Ya verás, Paimon cree que incluso las podríamos superar en carrera. Podrá probar sus límites, es pan comido. Bueno, Paimon, no dudo que vos corras más rápido que esa máquina, la verdad. O flotes, en todo caso. ¿De verdad lo dicen en serio? Pues les pagaré. Los muros no se pueden rechazar, pero dadas las circunstancias no podemos aceptar mucho dinero o nos remorderá la conciencia. No, de hecho, o sea, yo no habría de cobrar por eso. Páganos el precio de mercado y listo. Mis salvadoras, ustedes son las doctoras milagrosas que pueden salvar mi carrera. El campo de pruebas está en un dominio abandonado. ¿Eh? Cerca de la ciudad, lo dejo en sus manos. Gracias de corazón, muchísimas gracias. ¿Por qué está en un dominio abandonado eso? Después de tantos años de trabajo, por fin me sonríe la suerte. Mañana no me dejará sin trabajo, mi jefe. Cuando termines con este proyecto, plantéate cambiar de jefe. A ver. Un dominio en las afueras de Fontaine. ¿Exactamente dónde están probando esto? Los estabilizadores de imagen evitarán automáticamente que los testeadores y se moverán en dirección contraria a los testeadores que se acerquen. Ajá. Estabilizadores de imagen se verán afectados por los... ¿Es multijugador esto? Aprovecha eso para llevar a tu zona de objetivo. Todos los estabilizadores de imagen puede que el tiempo establecido. Aparte de los estabilizadores de imagen normales, también aparecerán estabilizadores de imagen fastuosos. Los normales otorgarán un punto y los fastuosos 7. En el campo de prueba aparecerán bonificaciones de salto. ¿Pero qué es todo esto? ¿Por qué han hecho un evento tan malditamente complejo? La prueba se escogerá una zona aleatoria de 5. ¡Qué chingón! Es multijugador esta. A ver. Vamos con Lumin, ¿no? Digo yo, es la mejor opción. O Lumin o buscar jugadores. O sea, porque... ¿qué más da? Ya luego me salgo, pero... sí, socializamos un rato. No hace falta socializar con gente. Espérense, ¿están entrando a mi mundo? Pues me voy con... igual, me vale madre, yo me voy con Lumin.
Tu objetivo es la zona azul. Ok. A ver si entendí. Hay que correr hacia... No, se te ocurra. ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Ah? No me estoy enterando de qué está pasando. ¿5? No, pero... no. Alto. Para allá. Yo los tengo que llevar allá, ¿no? A ver si entiendo bien. Sí, entendí. Ya. Ahora sí ya comprendí. No, así no. Ese ya no, asqueroso. Ok. Me gusta esto. No, ese ya no, asqueroso. Me acabo de tomar. Ahí, bien. No. Para allá. Bien. Qué gracioso está este juego. No. Ya. Qué interesante es este jueguito. Gracias. Me están ayudando a empujarlo, pero para allá no, hijos de su madre. Vamos, para allá. Eso. Entra ahí. Sos el último. Tal vez uno más. 63 me ganó ese cabrón por mucho. 63 llevaba. ¿Cuánto hice yo? Realizador de imagen como unos 31. Saltos extremos. ¿Para qué sirven los saltos? Ah, para pasarle por encima. Qué curioso está esto. ¿Cómo vuelvo? ¿En breve volverás? ¿A dónde está? Ah, ok. Qué entretenido estuvo eso. Y los juegos multijugadores en Genshin siempre son súper entretenidos. Me encantaría que el modo este de la... ¿Verdad? ¿Cómo se dice esto? Del francotirador estuviera en multijugador. Pero súper épico. What the fuck? Ok, esto está largo. Veamos, siguiente. Encuadre ingenioso. El joven y talentoso director Lumière Jr. les ha entregado su tarjeta personal. Parece que posee un entendimiento muy especial sobre las quinografías. What? Este sería el último y ahora sí pasamos a la historia, que es lo que nos interesa. Protogemas. Las protogemas son para los... Las protogemas son para los que necesiten protogemas. Nosotros que aquí queremos la historia. Protogemas, eso no vale madre. Eso es para los nubis. Con las afamadas que son, seguro que son... que no son pocos, les entregan sus tarjetas de presentación. Oh, ¿nos conoces? Este niño parece muy maduro. De hecho, sí, que está haciendo un niño aquí atendiendo un puesto. Subestimar a alguien por ser muy joven es cosa de ignorantes. Es cierto, muy cierto. Tiene mucha razón. No creo que ustedes dos sean tan superficiales. No, de hecho no. No pretendo actarme. Pero mi hermano y yo somos directores de quinografía, bastante conocidos localmente. La gente me llama Lumière Jr. ¡Hostia! Tú eres Lumière Jr. ¿Tú también quieres entregarnos una tarjeta? Exacto. Tiene un gran interés por sus aventuras. En nuestra profesión, las historias excepcionales siempre gozan de gran reclamo. Esto me recuerda un poco a la leyenda de Korra. Cuando llegamos al arco este en el que como que hacen películas para el mundo, es bien interesante porque, o sea, no es un mundo que esté acostumbrado a ver cine, por así decirlo, a ver películas. Entonces, que esto sea algo nuevo aquí y que ya se estén haciendo un nombre a esta edad me parece increíble. Ya veo que no conocen, permitan que me presente. Mi hermano y yo llevamos bastante tiempo grabando otras obras quinográficas, algunas de ellas bastante conocidas. Tal vez hayan visto Las puertas de la fábrica. Sí, esa, justo. Bueno, no pasa nada. ¿Y la estación? Tampoco. Pobrecito, ya veo. Bueno, tampoco me sorprende, aún nos queda mucho camino por recorrer como quinógrafos. Pronto filmaremos más obras que serán conocidas por todos. La creación quinográfica se trata de un proceso muy interesante que abarca desde la ideación de la historia, la actuación de los intérpretes, el trabajo de grabación conjunto y de aerógrafos y directores hasta la producción de la obra final. Básicamente hacer una película. Y de todas estas partes, opino que la grabación es la que requiere mayor técnica. Pues un poco, sí. Todas realmente son necesarias, pero sí.
Debes elegir el enfoque de la grabación, decidir qué mensaje quieres que les llegue a los espectadores, básicamente los encuadres y todo. ¿Qué tipo de ambiente quieres transmitir? La narración sigue siendo muy importante, pero no podemos contar solo con esta parte para darle forma a una historia. 4 escenas. Siempre he creído que con solo 4 escenas ya se puede crear la unidad más pequeña de narración. Muy interesante punto de vista, niño, de hecho. Muy, muy curioso. Alguien con talento puede hacer maravillas en esas 4 escenas, de hecho, sí. ¿Les gustaría probar? Aprovechen esta oportunidad para sentir el encanto de la quinografía. Claro que sí. ¿Qué tendríamos que hacer? Es muy sencillo, la proporcionar unos fragmentos ya formados para que tomen como tema principal de la grabación. Lo importante es que prueben diferentes formas de tratar la escena y la narración, lo que llevaría a grabar varios cortos quinográficos. ¿Les interesa? Suena fascinante. Perfecto, cuando estén preparadas, vayan al lugar que seleccioné para realizar la grabación. Cuando tengan el producto final, les daré mi opinión. Ok. No se fue disponible, vamos allá. Vamos a hacer bajo el agua primero. No, gracias. No puedo estarme moviendo bajo el agua. ¿Qué? Por aquí no suena mal, de hecho. No, aquí. No sé cómo llego ahí. Tengo 400 iconos en el mapa ahorita. A ver. Venimos por de parte de las quinografías. Con permiso. A ver. Estoy algo preocupado porque no le queda nada de tiempo a este evento y estoy viendo que es muchísimo más largo de lo que creí, pero muchísimo. No sé cuánto me va a tomar la historia, de hecho. Estoy preocupado por eso. No creí que fuera a ser tanto. En encuadre ingenioso deberán grabar varias escenas según los requisitos del director para crear una quinografía. Al grabar, primero deberán confirmar los requisitos de posición y luego escoger una posición para grabar adecuada, ¿ok? En algunas escenas se exigirán unos requisitos de narración, por lo que deberás escoger la narración que mejor se ajuste. Okay. Me encanta. Este está siendo de mis eventos favoritos. Y me emperra que lo voy a tener que hacer rushando porque es que está súper épico. Pero se va a acabar ya. Podrás empezar a grabar el resultado cuando hayas escogido la posición y narración de todas las escenas. La versión que obtenga quinografía dependerá de cuánto se ajuste la grabación a los requisitos del director. Cumple con todos los requisitos para que pueda. ¡Hostia! Esto está súper complejo. Comerciante de juegos artificiales interpretada por Joy Mia. ¿Perdón? ¿Cómo que Joy Mia? ¿Joy Mia va a venir? Llega a Fontaine y se reúne en el bistró de Bog con su cliente, interpretado por Riquetti, para hablar de negocios. Tras inspeccionar cuidadosamente las muestras, el cliente acepta los productos de la comerciante de fuegos artificiales y cierra un trato. Ok. Grabemos la escena. Requisito de posición: grabar al cliente interpretado por Riquetti, examinando las muestras que hay sobre la mesa. Joder. Esto está complejo. A ver. Requisito de posición: grabar al cliente interpretado por Riquetti, examinando las muestras que hay sobre la mesa. ¿Cuál es el mejor encuadre? ¿Este o este? Tienes que asociar todas las posiciones. Ok. No me gusta. Este siento que. Bueno, creo que esto sería un poco más interesante porque confundís un poco más al espectador. Al inicio es como que estoy viendo exactamente. Y luego para revelar esto. Pero como el niño dijo 4 escenas que tendrían que ser suficientes para transmitir algo. Así que, es que por Dios, este evento está súper épico. Me encantaría hablar tanto sobre todo esto. Y sobre las composiciones, cómo funcionan en el cine y en películas. Perdón, en cine, en series. De todo. Está súper interesante. Este encuadre me gusta porque revela al tipo y especialmente lo que está viendo, pero siento que es muy básico. Siento que aquí al menos le damos un poco más de ¿cómo se le dice esto? Un poco más de misterio. Todavía no vemos la cara de él, pero vemos lo que está observando. Entonces ya nos hace la idea sobre de qué podría tratar la escena. O sea, tenemos el encuadre de 2 cosas. Está bien, está bien. Ya de ahí pasamos. Segunda escena, requisitos de la posición: grabar la conversación entre el cliente interpretado por Riquete y la misteriosa vendedora. Seleccionar narración. Lo siento, pero la calidad de estas prendas no se ajusta a los requisitos de la Cámara de Comercio. Mesero, ¿puede garantizar el poder de estos objetos? Creo que esto sería, ¿no? Lo siento, pero la calidad. O sea, hasta cierto punto tenemos que ser el poder de estos objetos.
Ajá, esta. Pasamos ya a revelar al tipo y ya solamente nos queda como misterio con quién estará hablando. Sí, 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 me gusta. Posición para grabar. La siguiente sería esta. Ajá. Y luego escogemos el diálogo para esta, que sería... Año tras año, estos han sido nuestros productos estrella. Con ellos podrá lanzar los fuegos artificiales más bellos e impresionantes. Con esto ya tengo suficiente, no traiga más comida, todo perfecto. Obviamente esto sí tiene más sentido. Y aquí ya venimos y revelamos a yo y Mía, porque aquí lo ponemos desde arriba. Y en este caso, en esta escena creo que queda mejor esto. No, no me gusta ninguna. De hecho, estas dos son prácticamente la misma, nada más que una tiene un cuadro un poco más cercano que el otro. Me gusta más esta. Me gustaría hacer como una toma de frente, pero bueno, no podemos. No podemos modificar más el ángulo de cámara. ¿Cómo puede ser posible? Ya que ha venido a Fontaine, debe disfrutar de nuestra cultura culinaria. Bien, trato hecho, pues. Esto no está bien, deje que me lo piense. Bien, trato hecho, pues. Me gusta este. Este. Estos dos quedarían para el inicio, tal vez. Bueno, no se ha revelado la cara, pero de lo contrario, con la cara ya revelada, no tiene sentido que no pongamos la expresión del tipo diciendo el diálogo de esto. Así que, venga, grabamos. ¡Hostia, qué brutal está esto! Pone línea de tiempo y todo. Sí, pero pues, a ver. Ammonia's idea of crisis awareness defies words. Me encanta. Me encanta, me encanta. Eso. ¿Cómo que dos estrellas? ¿Cómo que dos estrellas? Que no le gustó. ¡Ah! Saludos, Sofía. No, espera. Espérense, espera. ¿Cómo que dos estrellas? ¿Por qué no le gustó? ¿Por qué no le gustó? ¿Qué quiero? ¿Hay algo que me perdí sobre esto? ¿Por qué no le gustó? Obtener una valoración progresa adecuadamente, más allá de lo esperado. Hora maestra. Más allá de lo esperado, bueno, o sea. ¿Por qué no tuvimos obra maestra? Qué fue lo que perdí? ¿Qué fue lo que. O sea, hice algo que no. Hice algo que no querían que hiciera. Está extraño. O sea, me está encantando. De hecho, este está siendo mi evento favorito de huevo. Por muchísimo. Tienda del evento, veamos. ¿Qué se puede comprar aquí? Solo esto, ¿no? O sea, no. De hecho, ¿dónde están las cosas de refinamiento de esta arma? Ah, no, aquí vienen ya. Ok, ok. Obtengo 800 cupones. Tengo 1200 cupones. Me cago en sus muertos. ¿Cuántos tengo? 360. Necesitamos reunir un montón de cupones. Pero esto luego. De hecho, los cupones son diferentes de esto. Sí, sí, sí. La tienda del evento le quedan 8 días. Luego vemos eso. Para eso tenemos tiempo. Así que vamos a esto, que ya es como que asunto ya especialmente de la historia. Porque no sé por qué me apareció. ¿Eh? No sé por qué me apareció Yoimi ahí. O sea. No sé a qué viene exactamente esto de que Yoimi esté aquí filmando una película. Pero bueno. A ver. Según la historia. Espérense. Según la historia. Vamos a ver a esta que es la nueva, Furina dirigiendo una obra de teatro de por hecho y Ayaka y Chevruz interpretando personajes. Es interesante. Pero si no, no tengo idea de cómo entro ahí. ¿Cómo entro ahí? Ah, ahí. Bueno, de hecho, ¿tengo personajes para esta historia? Sí, ¿no? Entonces, creo que Nubilet es el único que no va a estar en esta historia. Nubilet, fuera de aquí. ¿Quién tiene más sentido que esté en esta historia? Ayaka, ¿no? Ayaka. I await your instruction. Navia no tiene mucho sentido que vos estés aquí hoy, pero no tengo a Chevruz todavía porque no ha salido Chevruz, así que. A ver si me acabo de dar cuenta de una cosa. Estoy modificando el de. Sí, historia. Venga. A ver. Qué hermosos los tacones. Miss Chiori? Chiori, ok. Your talk with the investor sure went fast. The aqua bus hasn't even arrived yet. Oh? And who are they?
Allow me to introduce you. This is the Traveler and Paimon. Ah, bueno. Ahí está nuestra Pleased intro. to meet you. Nice to meet you too. We've heard the owner ¿De of Geo? Moriarty What? Boutique is a Creí que era- secret no tenía visión, secret. o tenía de fuego, tal vez. Finally meet you in person. La vestimenta de Navia es una preciosidad. El concepto de la vestimenta de Kirara es muy innovador. ¿Kirara? ¿Quién era Kirara? Olvidé el nombre. Why, thank you. I strove to create an outfit that matched her high social station as the demoiselle. So As the tell me, demoiselle. what happened? I can tell the conversation didn't go quite as expected. Well, it's like this. Ugh. I know, Chiori, you don't have to say it. You did remind me that this investor was a little bit sketchy. Yes, there's no doubt about that. But how could I pass it up? He offered me twice as much as the others. And therein lies the problem. Yes, but just put yourself in my shoes. Whoops. After obtaining such an excellent script, it's only natural that I would want to make the most of the film. The budgets that the others had proposed were nowhere near enough. It's difficult to find someone willing to front such a large amount of mora, so... Y por eso es que es extraño. Xavier, we might be able to help scrounge up some more together for you. Oh, thank you, Paimon. That means a lot to me. But the cost of the film is staggering. I'm afraid that any mora we can scrounge together in a short amount of time won't even be able to cover the actors' fees. We need to move on. What's happened has already happened, and there's no changing it. But now's not the time to give up. So yo, Chiori es bien... You have a plan? No, Es that's bien not what I mean. serena, por lo que I'm veo. simply saying I wouldn't give up just yet. The actors I recommended aren't just after Mora after all. Ok. ¿Ah, ya todo? ¿Pero qué están haciendo aquí? ¡Qué mía! ¡Qué linda! Then where do you live? ¡Qué cosa más linda! Village. The only way to enter is from underwater. Oh, you must be pretty tired after work every day, right? I mean, you have to swim all that way just to go home. We are so thoughtful. But some Melusines choose to live in the court of Fontaine because it's so much more convenient. Ah. Qué raro ver a Yato aquí. Qué extraño. Oh, we've arrived. But I haven't even finished chatting with Evil yet. Pero sé que Yoimiya, Ayaka y I also Ayato enjoyed vienen Evol's juntos. O introductions sea, to qué Fontaine curioso. along the way. Everything you described was so clear and detailed that we can't help but want to hear more. Por cierto, qué bonito tu outfit, Ayaka. Thank you so much. I'm usually working here on this aqua bus, so I hope I'll have the chance to see you again. There are still many more places I'd like to Y introduce. Javier ahí al fondo. Estas son este tipo de cosas que me encantaría que Genshin dejara Welcome to the court permanentes. of Fontaine. Hostia. Chiori, you sure have changed a lot. This is the first time we've seen you since you left Inazuma. Ah, Chiori de Inazuma. I was in such a rush when I left that I didn't even get to say goodbye. Thank you for extending the invitation, Mr. Xavier. I'm looking forward to a fruitful trip here in Fontaine. It's an honor to have the head of the Kamisato clan visit us. So they're who you meant when you said you had actors coming from Inazuma? Interesante. Oh? It's the Traveler and Paimon. Pero, o sea que Kirara era el outfit de Kirara, mi Kirara. Según yo se refieren a otra Kirara, por eso es que yo me quedé, o sea, Kirara, mi gata, o sea, ¿cómo es posible? Kirara es de Inazuma, o sea, por eso me extrañó. Pero aparentemente sí, ella hizo también el outfit de Kirara. La Kirara gatito, o sea, ella. Misato and Lady Ayaka are the real Según yo se actors. referían a otra Kirara. Just tagging along with Ayaka to have a good time together. Pensé que yo siempre sería la protagonista. About that, I mean, how was I supposed to contact you when I was making preparations for the film? I figured you would probably, so I could only keep you in the back of my mind while I sought other actors to play the lead roles in the film. I had been thinking about a surprise reunion with you during our trip here, but you still managed to surprise me first.
Oh, so you all know each other already. Sí, My, what a coincidence. sí, si What no lo are the hubieras cagado, chances Javier. everyone can be brought together here like this? Why don't we go to Hotel de Boer and catch up over a meal? I've already made a reservation. Huh? Did you reserve 2 spots for us too? Yes, of course, of course. I'll be sure to tell the boss to serve a few more delicious dishes just to make sure there'll be enough food. Very Gracias. well. Then please, kindly lead the way, Mr. Dios, Xavier. tenía rato de no escuchar la voz de Yato. No me acordaba que ese era la voz de Yato. Pero ratos. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a Yato? Hace tiempo ya, si no me equivoco. Estuvimos... De hecho, fue con los desmadres de Inazuma. Él nunca había aparecido en un evento hasta ahora, creo Wow, yo. the buildings in Fontaine are so tall. Años. Look at how big they are. And Yeah. there's the fountain that Aval mentioned earlier. It really is a magnificent sight. Ay, no han visto nada Look at todavía. that huge spinning sphere. Where does it get its power? No, yo y mía, no voy a explotar nada aquí. Connector we've heard so much about? Nada de explotar cosas, yo y mía. ¿Dónde estás? No te me separes, ¿sabes? Este es como el clic. Este es dejarla sola y peligra la patria. ¿Dónde está? A ver. So this is what food from Fontaine is like. It sure is different from what we have in Inazuma. How should I describe it? It seems like you have to go through a lot more steps to make them. And the flavor has many layers too. Ah, yes. When I first went to Inazuma, I actually thought the food there tasted a little too bland. It took some time for me to get used to it. Okay. Let's get back to the purpose of this trip for a moment, shall we? How have preparations for the film been coming along, Mr. Xavier? Yato siempre lleva el Well, punto, I've ¿no? already assembled Solo a aburrido, full Yato. film crew, a lighting specialist, a prop manager, and a costume designer. I've also bought the copyrights from the novel's author. Oh, it's called The Two Musketeers, right? I read the script you sent me on the way here. The story Ya no es is los tres pretty mosqueteros, ahora es los dos mosqueteros. Originally, I was planning to start filming as soon as Sir Kamisato and Lady Ayaka arrived in Fontaine, but I'm afraid I've run into a bit of a problem. Oh? What is it? It has to do with the film's investor, Mr. Morris. He suddenly informed me this morning that he's encountered some financial trouble and will be unable to release to me the amount of funding agreed upon. It's said that Fontaine's legal system is well developed. If he has violated the contract, then can't you simply take him to court over the matter? Sí, pero no tenemos tiempo para eso, I'm imagino. still more concerned about filming. Even if I were to take him to court, I'm afraid it would take months before the case could even be heard. Then, is there a way we could raise funds ourselves to solve the problem? I've considered that option too, but unfortunately, it's difficult to gather such a large amount of mora on such short notice. Besides, we have to consider the Este men film's está igual que yo submission ahorita. deadline. Terminar con el evento en tan poco tiempo, es que... Qué Mr. desmadre. Xavier, if Ayaka and I were willing to perform for free, would that resolve the problem you are currently facing? What? No, out of the question. To have you come all this way just to act for free? Oh, no, that won't do. There's no need to worry, Mr. Xavier. My brother and I had actually intended to work for free after receiving your invitation. Inazuma has only recently reopened its borders, and needs to strengthen its relations and cultural ties with other nations. We Recientemente, had ¿hace cuánto many pasó esto cooperation exactamente? projects Pasamos por todo el tema de in the Sumeru. past, ¿Cómo es posible que hace so poco we fue? hope this trip would serve as a good start for the future. Indeed. You could say that's the real reason why the Yashiro Commission agreed to come to Fontaine. I De hecho, tengo una duda understand, respecto a los but having tiempos en you two act Genshin. for Luego free hablamos de just eso. doesn't seem right. Not at all. While we're officially here to conduct a cultural survey of sorts, we must express our sincerity if we want to establish formal cultural ties with your nation. This film will serve as proof of friendly cooperation and cultural exchange between Inazuma and Fontaine. It's my hope that the film can be finished and released as smoothly as possible. If you still don't feel comfortable with this arrangement, I would also be more than happy to be introduced to some other renowned individuals in Fontaine's literary and artistic circles.
All right. I'll do as you say. Thank you so much. I'll make sure to cobble together enough mora now, even if it means selling my house, my camera, and every single family heirloom. Pero qué Come on now, cojones. no need to go that far. I'll also help you out as a brand sponsor. Ok. Nosotros también podemos ayudar. Nosotros podemos ayudar con la cantidad, en calidad de amigas. Me too. Even though I didn't bring much more to spend on this trip, it's still better than nothing. Pobre yo y mía. You are too kind, all of you. De hecho, yo creo que de todos aquí la única que no tiene mucho dinero es yo y mía, pero tiene un corazón que vale millones, así que eso ya tiene Now that we have Xavier's todo mi savings, apoyo. my support, and 2 leads who are willing to act for free, I think we will be able to make this happen. So, instead of Mora, you'll help with filming and production. Oh, but how can we help with that? We don't know much about making a film. All right, pull yourself together, Xavier. Tell us if there are still any open positions left among the crew. Shiori es bien recta, o sea, la tipa va We still directo. need a camera operator, a clapper loader, and someone to manage logistics. Tiene sentido para alguien que I tiene originally semejante wanted to rango. personally serve as director, but I've been too busy working as the producer. So the positions of director and director's assistant will also need to be filled. Ah, ya sabemos quién, ¿verdad? Logistics support person do, but what's a clapper loader? The clapper loader is responsible for using the clapper board to record and organize the information of each shot when the camera operator begins shooting. Ya, es el que hace el Both patience and acción careful tal, toma attention tal, to acción, detail. pum. Y aparece esa cosita en el corto. Oh, you mean the thing they hold that goes clap whenever they start filming? Exacto, exacto. Yes, that's right. Are you interested in that job? For sure, A ver, Paimon always Paimon. wanted to try that. A All ver. right, then you'll be our clapper loader. I can find someone from the store to help with logistics. What do you think, Xavier? Oh, fine by me. As for our camera operator, I was thinking of letting the traveler take No, por favor, no me dejen la cámara a mí. No, no de todo lo que me pueden dejar a mí, por favor, déjenme otra cosa. Cámara es lo peor que me podrían dejar. Yes, Voy a cagar that's con la also what cámara. I was thinking. Mucha I noticed the responsabilidad. traveler had an eye for photography and composition when we worked together previously. I'm sure that's Okay. due to the traveler's journey across Teyvat and all the places they've seen. Eso es cierto. After so many adventures, using a camera must be second nature by now. Sí, What do you say, traveler? digamos. Are you interested in the job? Mientras pueda ayudar por mí, perfecto. Luces de agarrotipo, acción. Thank you. It really means a lot to me. Come on, friend. Let me Hierro give you a tipo. big warm hug. Quita, no, abrazo no. Bueno, creo que será mejor que te pongas ya a So, trabajar. all that's left for us to find is a director and Me an estoy bien feliz. Ok, ya sabemos quién va a ser nuestra directora. I want to be the director's assistant. Ah, la asistente del Let's director. help the director, right? I can handle that. Ok. All right, then all we need is a director. Oh, all the well-known directors in Fontaine are probably also busy working on their own De hecho, ahora que lo films pienso, these puede que days. Furina esté ocupada I'm not también. sure Tal vez who yo estoy has diciendo time to cosas help. aquí, probablemente esté bien ocupada la tipa. Farina helped out a theater troupe recently by serving as an artistic consultant. She Exacto, y could be a por good esto director. específicamente que había que hacer antes la It's not misión. like she has anything else to do right now. Farina? Do you really think Lady Farina would be willing to help us with our humble project? Isn't that the name of Fontaine's Hydro Archon? ¿Cómo te explico esto? esto? Informed me about what happened here in Fontaine. ¿Cómo te explico esto de acá? Somos amigos del dios de Fontaine, que no es realmente el dios de Fontaine, o la diosa de Fontaine. ¿Cómo le vamos a explicar esto a estos dos? No tengo idea. Yep, that's her. She helped out a theater troupe not too long ago, and now she's taking up work as a director. Un arconte que hace películas. Sí. I saw that musical. Her performance was perfect, and the storyboards were also excellent. De hecho, Don't let her fue form her perfecto. identity Es que in Le Baguette, o Le She's Baguette, the no me best acuerdo cómo se llama. candidate we can think of right now. You'll never know until you give her a shot. Fine, you're right, Shiori. I'll do anything for the sake of my film. Anything! Ah, ok. Then I'll have to ask the Traveler and Paimon to show me the way to Lady Farina's residence. I just hope she'll agree to help. Do Vamos you a ver si need tiene us to tiempo. also come along?
No, there's no need to trouble you with this. Besides, you've just arrived in Fontaine, and I'm sure there are many places you would like to visit. Just leave this task to me. It's part of my duties as the producer. Ok. Very well. El productor que no puede Then producir we'll be realmente porque no here tiene to- dinero. I'll go with you. By the way, you might want to consider bringing a gift. And don't worry, we won't simply drop you off at Farina's place. Sí. We know Farina pretty well by now. So De having hecho, some sí. familiar faces there should help your chances. Besides, the whole thing was our idea in the first place. All right, También. then I'll start making preparations. As for the gift... A gift for someone who was once seen as the Hydra Oricon. I wonder what she would like. I recall that Lady Farina once fancied a clockwork ring, so perhaps I should get another exquisite clockwork contraption for her. Huh? Can't we just bring some desserts, like the Fontanellia mousse? De hecho, sí, eso es justo lo que le gusta a Forina. Yo me dio en el clavo ahí. But wouldn't that be a little too cheap? She does like desserts, though. Isn't the Fontanellia festival happening right now? I heard Avo tell us on the Aquabus that Farina introduced the tradition of going door to door and asking for sweets. To do something like that, she must have a real sweet tooth. De I hecho, agree with Yoimiya. If the gift is too fancy, it might actually make her feel more uncomfortable. Alright then, let's go buy some Fontanellia mousse. Dios, el peinado de Chiori. Wouldn't that really Joder, el be peinado de enough? Chiori. We'll be asking her to do a lot of work, you know. You're right. We need to further sweeten the deal. Huh? You want something even sweeter than Fontanellia mousse? Yes, we'll need a gift that's sweeter than any dessert in the world. Creo que obviamente no estamos hablando de dulce, dulce, ¿no? O sea, azúcar. Your words of praise. Ah, huevo, ya sé. Venga, vamos por... You por go Farina. ahead. No need to worry about us. Oh, I hope Farina will like the gifts we prepared. Oh, and if you still think we should get something else for her, just let me know. I should be able to make some fireworks. Claro que sí, mía, claro que sí. Ayato, ¿qué tal? Looking forward to the Sé que nunca nos hemos llevado súper bien, pero... Bueno, gracias por dejarme colgando. Yo intentando hacer las paces con vos. Jódete. Vamos a casa de Farina. Ya sabemos dónde es, así que... Eso es lo bueno de haber hecho la misión antes. Si no, ahorita estaríamos un poco perdidos con lo que hubiera pasado. Es que, aunque nos hayamos atrasado en esto, no me arrepiento. A ver. Entre las cosas que vamos a hacer hoy, no sé si vamos a ver... como que Farina lives. Okay. una obra de teatro o una película como tal, o sea. Porque o sea, esto no es una obra de teatro, o sea, esto es una película como tal. Entonces me resulta interesante saber qué es lo que vamos a hacer de historia. Seriously, who's knocking before afternoon tea? Pobre Furina. Who are you? Lady Farina, please allow me to introduce myself. I am Xavier, a film director. Hello. Oh, is that the traveler in Paimon I see behind Hola. Sí, venimos a joderte otra vez. you? Chiori. Chiori. Ah, the one from Chioria Boutique. Hello, hello. So, what are you all doing here? Do you need something? Sí. Did you just get up, Farina? It's already past noon, you know. Me cago en la madre, Furina. Dormís hasta mediodía vos. Paimon. Con dulzura, Paimon, con dulzura. Oh, Paimon means the weather is so nice in the afternoon and the sun is so warm. Just like how you make us feel. Nah. Wait, is a really smart idea. Ay, qué linda. No. I was just up late last night reading some novels.
What does sleeping in have to do with the weather? This is a Cosas de small Paimon. gift we've prepared for you, Lady Farina. We hope you like it. No need to be so formal. I'm just a regular person like everyone else now. Oh, is this Los ojitos. Italia mousse? Los It's ojitos. one of my favorites. That's great! So, actually, there's something we need your help with. Given your renowned passion and understanding of drama, I would like to ask that you serve as the director of our film crew. Oh, but didn't you just say that you're a director? Yes, but for this particular project, I'm mainly working as a producer. Besides, I'm sure that your understanding of the performing arts far surpasses my own, Lady Farina. Are the Traveler and Paimon also part of the film crew? Yep, Básicamente, Paimon's the clapper loader and she's the camera operator. Camera operator. That can be a pretty technical job. sí, and yo greatly sé, yo affects sé. the final quality of the film. Are you really up to it? A ver, ¿cómo te explico esto? No estoy completamente seguro, pero quiero ayudar. Tengo experiencia en ese terreno. ¿Por qué no lo compruebas con tus propios ojos? No, I'm not questioning your abilities. It's just that I've never really seen you use a camera before. De hecho, te tomé fotos cuando estábamos en la historia. Yourself. If she can satisfy you with her camera skills, then you'd have nothing to worry about and can join the team. What do you say? You sure are getting better at rolling with the situation, Paimon. Oh, I do wish to see how skilled the Traveler really is with a camera. Sí, esto va a estar interesante. How about this? We'll work with what we have. I'll give you some scenarios and see if your work is up to my standards. Hostia puta, nos van a poner a prueba ahorita. Ok, muy bien, como usted diga, directora Furina. It's essential for the camera operator to understand the director's vision. Eso es cierto. I'll make my decision after seeing your work. Sí, 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 Are sí, you sí. ready? I have high standards, you know. Démosle. Okay, grab the camera and I'll give you a scenario. Joder. Técnica de grabación de la directora Furina. Estelle, la dueña de taller Vermont, siempre se ha sentido orgullosa de su maquinaria de forja. Ajá. Estela. Orgullosa. Forja. Intensidad, temperatura, controlar, precisión, ahorrar, esfuerzo, guerreros. Vamos. Grabar un pequeño corto publicitario de su taller. Recuerda destacar la superioridad de su maquinaria de forja. Por favor, no la quiero cagar en esto. ¿Saben por qué no la quiero cagar en esto? Porque literalmente esta es una de las cosas que más me gusta, que más me apasiona de hacer cine, de hacer animación. Esto es lo que siempre me ha encantado. Por eso estoy tan nervioso con específicamente esta misión. Deberá grabar varias escenas según los requisitos del director para crear una coreografía. Literalmente esto es lo del evento, así que vamos. Intenta satisfacer todos los requisitos de grabación del director. Una vez elegidas todas las posiciones de cámara y la narración, podrás empezar a grabar y observar los resultados. Ok, quiero volver a ver esto porque... Ajá. Porque no la quiero cagar y ya vimos que la cagué en la primera. Deberás grabar varias escenas según los requisitos del director. Ajá. Primero deberás confirmar los requisitos de posición y luego deberás escoger la posición para grabar adecuada. Al grabar algunas de estas escenas exigirán unos requisitos de narración. Coger la narración. Se ajuste a la historia. Entonces, pertenece a los requisitos del director elegidas todas las posiciones de la cámara. Bien. Posición de cámara y posición de cámara y narrativa. Veamos. Estela es la dueña del taller de Vermont. Estela es la dueña del taller. Siempre se ha sentido orgullosa de su maquinaria de forja, pues su intensidad y temperatura pueden controlarse con total precisión y le ahorra un gran esfuerzo al herrero. Vamos a grabar un pequeño corto publicitario en su taller. Recuerda que destacar la superioridad de su maquinaria de forja. Superioridad. Bien. Primera escena. ¿Qué quiere la directora Furina? Mostrar una escena del taller de Vermont. Esto siento yo que queda bien porque intensidad y temperatura. Esto obviamente no dice intensidad y temperatura y esto está bien, pero esto dice intensidad y temperatura a más no poder. El taller de Vermont se encuentra en la cuarta frontera y se utiliza en la maquinaria de forja para crear armamento. Está brutal. Veamos esto. En la segunda escena, la directora Furina quiere mostrar una escena del funcionamiento de la maquinaria de forja. O sea, esto es obvio.
y no hay donde perderse. Estas máquinas pueden controlar la intensidad y la temperatura de forma más precisa, por lo que son increíbles adecuadas para llevar a cabo trabajos tan agotables como el de la forja. La tercera escena, la directora Furina quiere mostrar el tranquilo ambiente de trabajo de Estelle, que sería esta, ¿no? Y la narración: gracias a esas máquinas, Estelle, la dueña del taller Beaumont, puede trabajar mucho más relajante. Básicamente que se note que ella puede hacer todo lo que quiera mientras la máquina se encarga de todo y que les da... hace que los herreros necesiten menos esfuerzo para hacer las cosas. Mostrar el armamento dispuesto en cajas del taller de Beaumont. Esto es obvio también, no hay donde perderse. Aquí no hay más opciones de diálogo. No se preocupen, la calidad de las armas del taller de Beaumont es de primera categoría. Son refinadas y afiladas. Y en la última escena necesitamos mostrar la escena del taller de Beaumont. Creo que, no sé si esta de los clientes satisfechos o la escena del taller. Creo que la directora quiere la escena del taller, así que eso lo vamos a dar. Si necesitan armas, elijan el taller Beaumont. Qué mejor, esto está perfecto. Ya si no le gusta Furina, cagué. Beaumont se encuentra en la corte de Fontaine. Se utiliza la maquinaria de forja para crear armamento. Las máquinas pueden controlar la intensidad y la temperatura de forma más precisa, por lo que son increíbles y adecuadas para llevar a cabo trabajos. Gracias a esas máquinas, Estelle, la dueña del taller Beaumont, puede trabajar mucho más relajadamente. No se preocupen, la calidad de las armas del taller Beaumont es de primera categoría, son refinadas y afiladas. Si necesitan armas, elijan el taller Beaumont. Me encantaría ver, la próxima lo voy a narrar con voz de... ¿cómo se le dice esto? De comercial. Sí, le gustó. Bien. ¿Quiere eso decir que... Did you think I would agree just like that? After our performance of the Little Oceanid, I've begun to make a name for myself again, you know. ¡Ey, qué bien! I've already had several troops approach me for the Fontanalia Film Festival. Unfortunately, the scripts were all pretty boring and didn't pique my interest. Okay. If others were to find out I agreed to work with you so easily, then, well... Hey, but didn't we have a deal? What do we need to do to convince you, Furina? El guión, que el guión sea algo interesante. Es obvio. Well, what about the pay? Uy. Eso me encargo yo, tranquilo. How much you're willing to pay me to be the director? The pay is also an important factor for me to consider, you know. Well, I can offer you this much? That's all? If Matt were to hear of this, he could charge you with underpaying your labor. I'm sorry. Underpaying your I'm labor. really in a tight financial spot at the moment. I see. Well, even though it's highly unlikely now that I'll join your crew, there's still something I'd like to ask. Hombre, yo creo que el guión le va a gustar lo suficiente como para que pueda trabajar por esa cantidad. Oh, our script is an adaptation of The Two Musketeers. Huh? Wait, you mean the suspense thriller novel that was a #1 bestseller? Oh, so Furina's read it too. Hombre, lo raro es de que no les dieran, ¿cómo se le dice esto? El budget para esta película si el libro fue famoso. ¿Cómo hacer una película de Harry Potter? ¿Cómo no les darían el budget para hacer una película así? De hecho. Not really. The novel's author transferred the copyright to me practically for free once he heard that I wanted to make a film adaptation of the story. The lack of budget is due to another issue. He probably just wants to get his name out there. So, Mora isn't the most important thing to him right now. It reminds me of a delivery courier who wears one of my designs while traveling all across Teyvat. I didn't charge her much for the outfit either. The exposure she provides for my brand is well worth it. Me encanta que estemos tocando todos estos temas tan complejos. So, are you a big fan of this story, Furina? Well, it's alright. The pacing of the story is good, but the character relationships could use some work. When I was reading it before, I always felt like some things were left on a rather unsatisfactory note. Sí, es curioso porque esto es como lo de Gordon Ramsay, por ejemplo, comiendo en un restaurante de comida rápida. O sea, seguro que cualquier restaurante de comida rápida, Gordon Ramsay le daría asco. Y esto se aplica, por ejemplo, para
escritores y directores. O sea, leer un libro y que los termine decepcionando no debe ser algo tan extraño, así como es Furina, como es Furina de perfeccionista con todas sus historias. Y como les dije, o sea, es obvio que tal vez un libro no llene por completo las expectativas que tiene. Mr. O raramente lo haga. If, hypothetically speaking, I agree to be the director, how much freedom would I have in terms of script revisions and creative interpretation? Total, doy por hecho, ¿no? Oh, as much freedom as you would need. I wouldn't dare doubt the tastes of Fontaine's greatest star. Ok. Good. Then I'm free to alter the script as I see fit. Bueno, Absolutely, no sé problem. si la escritora original del libro vaya a estar de acuerdo, pero si el productor lo dice. Entonces, ¿nos harías el favor, Furina? Es tu oportunidad para rodar la escenografía que te guste. All right. It seems that your crew really can't go on without my care and direction. Por favor. So, you agree? Yes, I agree. Although the pay is well below what someone of my caliber deserves, a great script calls for a great director. El brillito, qué linda. Quiero eso como un GIF. Qué linda. Have fine cheese and bread. You wouldn't just let it sit on the counter and get moldy just because you lack an oven, right? Bueno, gracias, Furina. Oh, Hydro Archon above! I'm not dreaming, am I? Somebody pinch me. There's no more Hydro Archon, you know. And it's still a little early to celebrate. There's a lot that goes into shooting a film. Although the trickiest tasks of finalizing the script and casting the actors have already been taken care of. Me está encantando su historia. Lástima que justo lo vine a hacer los últimos días, te lo juro. By the way, since we'll be filming The Two Musketeers, we'll need to find an action choreographer. Ideally, a professional who has actual experience with muskets. Yes, I've thought about this as well. I was hoping that you might know someone who could handle the job. Me? If this was before, I could have simply asked Florand. But it's already been some time since I last talked to her. Navia can also use firearms, but unfortunately, her style is quite different from that of the characters. Bastante, de hecho. Copetazo en la cara. Special Security and Surveillance Patrol? Oh, you mean the Special Patrol's Musketeers? Yes, that's right. They work with muskets every day. I can't think of anyone more qualified than them. They would be under Nervilette's jurisdiction. Unfortunately, I, don't have any connection with them at all. So, in the end, we still have to start by talking to Nervilette. No need to go to all that trouble. I know their Captain Chevres. Oh, What? do? Wait, Chiori, how do you know the captain of the Special Patrol's Musketeers? No particular reason. Running a business means dealing with some trouble from time to time, and she's helped me out on a few occasions. Oh, interesante. In return, I've helped her handle a few situations in which the Special Patrol couldn't get involved directly. So, we've gotten to know each other over time. So you're saying there's been times when the Special Patrol needed a fashion designer to handle a situation? Aparentemente. It's becoming more and more mysterious. Sí. It'd be best to keep it that way. Anyway, enough about that. What do you all think about asking the captain to be our musket action choreographer? She sounds professional enough. She is a captain after all. I have no objections. But I imagine the Special Security and Surveillance Patrol must be busy with their duties. Do you think she'd really have time to help us shooting a film? And then there's the issue of pay. Sí, como siempre. It just so happens that she's also not the kind of person that's just... Bueno, aquí a nadie le importa el dinero. As for Bastante what raro y she's conveniente, doing, demasiado diría yo. I'll have to go and ask her first. Then I'll leave that to you. Macaroni's on sale today, so I've got to go. You can just tell me how Pobre things went Purin. when we discuss tomorrow's plan later. No problem. Having Farina join feels like a big boost to our team. De hecho. Of course. Just wait until the day of our premiere.
you'll witness the true power of my name in these lands. You'll be so glad I agreed to help. Me encantaría ver una película de Genshin de a huevo. Sería súper épico. I'll be sure to ask some people I know to see if they'd be willing to act as extras. Seems like you're finally getting more comfortable with your own reputation now. I didn't ask for the Clapper Loader's commentary, Paimon. Qué ganas de que llegue el día de estreno. Let's get going. I happen to know where Chevreuse is today. By the way, I'm curious. If my pay is so low, then what about our 2 lead actors? Didn't they travel here all the way from Inazuma? Actually, they told us that they see the trip as part of a cultural exchange, so they didn't ask for any pay. What? So is every person in Teyvat who doesn't want money gathered here to shoot this film? Don't tell me Chiori isn't being paid either. Sí, aquí nadie está siendo pagado. I already knew Xavier from before, and he's also agreed to give my brand some good exposure. It seems the gods have really smiled upon you, Xavier. De hecho, demasiado. That certainly doesn't include me, mind you. Ok, entonces ya me queda claro porque, o sea, yo estaba intentando defender a Furina, intentando decir que, no, o sea, sigue siendo el Arconte y todo lo demás. Pero ella lo está dejando muy en claro que no es el Arconte. Así que sí o sí ya no la voy a ni seguir modificando, ni seguir intentando presentar como el Arconte. No, o sea, el Arconte Hidro ya no existe. Clarísimo como el agua. Bueno saberlo. No creí que realmente eso fuera a pasar así, no creí que me fueran a hacer realmente dar por eso por hecho. Yo siempre he querido creer que Furina sigue siendo el Arconte hasta cierto punto. Pero bueno, no, simplemente ya no hay Arconte. Simplemente no hay Arconte. ¿Que fue hecha la imagen del Arconte? Sí, pero no hay Arconte. Qué raro se siente ahora. No sé, me siento curioso el hecho de que no haya realmente un Arconte Hidro. O sea. Bueno, es que tiene sentido, realmente. Vimos al Arconte Hidro morir. O sea. But where's the captain? There's her? She's over there. The one with an eye patch reading in front of the newsstand. Oh, her! Paimon could tell there was something different about her. Sí, es obvio, Paimon. Please wait here for a moment. I'll go fetch her. She's working now, so you might not want to get in her way. Working? But isn't she just standing there and reading a novel? No, está pretendiendo hacerlo. Just trust me. Oh, alright, let's see what happens then. Chiori sure is a mysterious person. She claims just to be a fashion designer, but she knows all these powerful people. The court of Fontaine isn't particularly tolerant of visitors from overseas, so it isn't easy for a foreigner to promote their brand here. Even more so in the competitive world of fashion. Even a local like me just trying to make a film has to face all kinds of challenges. So I can only imagine what Chiori has been through to get where she is today. I'm sure that having more connections has definitely worked in her favor. Eso es hasta cierto punto una buena fachada para encontrar. Detective novel. One main character? No. Multiple. Branching storylines. I see. How's the plot coming along? One of the main Hablan en characters código, has qué to make a interesante. choice that will affect the rest of his life. I'd wager he's going to make the wrong choice. Any way to speed things up? There's something I need your help with. You know that doesn't depend on me. It all comes down to what the character chooses. Which is exactly why I'm here to help. ¿Es uno de ellos dos el que está a punto de hacer la decisión que va a arrepentirse después o...? Ok. All right. Interesante. Appears he made the wrong choice in the end. Halt! Huh? What's going on? Hand over whatever you're holding. Oh, it's just a book. I didn't buy anything else. Then I'm sure you wouldn't mind letting me have a look. Excuse me, officer. Wow, Chevreuse es bastante Around here, not purchasing anything, but I'm intimidante, de verdad. don't disturb my No lo parecía. It's bad for business, you know. Para nada. Don't give me that act. You won't be able to get off so easily either.
I am Chevras, captain of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol. I will say this one last time. Hand over whatever you're holding at once. And before you do anything unwise, let me remind you that I'll have you on the ground before you can even think about making a run for it. All right. I'll give it to you. But please let me say something first. If there's any contraband in that book, then the shopkeeper here is the one who slipped it in. I don't have anything to do with this. Bueno, acabas de condenarte vos solo, imbécil. Trying to leave me on the hook, huh? You were the one who said you wanted it. Save it for the interrogation room. Take them away, Letelier. Okay. What's going on here? One second you're reading a book and the next you're escorting people away. Estaba trabajando, And who Paimon. Oh! Aren't you the traveler who's been all over the papers recently? Chiori, I'm assuming what you wanted to ask me about has to do with them, right? Maybe I can let you in on what's happening then. Now that Vache Me has esperaba been una brought to actitud muy justice, diferente por parte de millions of Chevreuse. shipments of synth will be made and distributed to sellers. The Fontaine guards have been busy collecting the remaining synths still circulating on the market. Thanks to a tip from our reliable source here, this should be the very last batch. Oh, so you were pretending to read a book in order to catch the bad guys. Sí. Te tardaste un poquito, Paimon. Forgot to introduce ourselves. Paimon is Paimon, and this is the Traveler and Xavier. Hey, I'm Chevras. You probably already heard me introduce myself, so I won't bother repeating it. ¿Por qué no los arrestaste directamente? Why didn't you make a move as soon as you had the chance? Were you worried that my intel wasn't accurate? No, I wanted to see if the shopkeeper would turn himself in first. All he had to do was come up to me and say that he didn't know where the synth had come from. If he did that, then I wouldn't have had to press charges on him. He had the whole day to turn the synth over to Chevras. But instead, the moment I came up and blocked Chevras' line of sight, he took the opportunity to sell it off. Yep, he made the wrong choice, even though the right choice was right there in front of him. Qué lástima. Pero qué interesante que les dé la opción. You knew they wouldn't make Les da una the oportunidad, mejor choice. dicho. Yeah, I knew. I was just hoping I'd be wrong for once. Enough about that, though. What did you want to ask me about? Oh, you see, it's like this. The Two Musketeers. You certainly have a good eye for a story. So what do you need me to do? Just be the action choreographer for the actors? Yes, that's right. I want to make sure we get all the details right. I want the actor's posture and understanding of firearms to be as realistic as possible. However, I'm afraid this work will require a bit of your time, since you'll have to be present whenever we're filming. Also, as for the pay... Otra vez. No need to say any more. I'll join. ¿Eh? Just like that. Ok. Eso fue rápido. Really? You're willing to help us with our humble film project? Sure, it's no big deal. As I said, we've wrapped up our investigation here, so I don't have any other tasks on my plate for the moment. Besides, I personally really like this novel. I even have the collector's edition at home. Stories where ¡Qué heroes will triumph chingón! over evil and never Tiene la fail. edición coleccionista. Then we've got a deal? Yes, I'll see you on set tomorrow. Interesante, o sea, Oh, my. creo que lo que I hizo que, hardly believe it. que tu historia se I should tell salvara a Korea Javier immediately. Oh, fue el and I hecho... must tell the prop manager and lighting technician to get everything ready. We start filming tomorrow. Sí, el hecho de que tu historia se salvara es que es muy famosa, la Calm historia de la down, escritora. Xavier. The film is going to take more than just a day to finish. Still, I should also head back now and start preparing the actors' costumes and makeup. Guess that's it for today then. Traveler, Paimon, please stay for a moment. I have something to tell you. What? Then I'll take Xavier back. Poor thing. He's so excited that he can't even walk straight anymore. I don't want to spend our first day fishing our producer out of the fountain. Sería matado de la risa. Hasta mañana, seguro que Javier sabrá mantener la He'd compostura. better. ¿Qué quiere Chevreuse hablar con nosotros exactamente? Esto me intriga ahora.
Un montón de personas hemos conocido en esta historia, ¿no? Digo yo. So what did you want to tell us, Chevres? Se hizo de noche. Have you read The Two Musketeers? Sé más o menos de qué va. The story is about a pair of children born into the household of a baron and their struggle to survive together and take revenge for their mother. They were raised at the baron's estate, where their mother worked as a maid. The two were illegitimate children that the baron had with the maid, so they were never treated well by anyone. One day, upon returning home, they found their mother had been murdered and left dead on the floor. It was quite evident that the culprits were the other members of the baron's household, who never had any kind words to say to them. However, the baron was able to exert his influence and keep the whole thing under wraps. The mother's death was eventually deemed as a suicide, and there was no chance of bringing her murderers to justice. The two siblings decided to flee and someday avenge their mother. Many years later, members of the baron's family suddenly started turning up dead one after the other, all killed by gunshot. A rainbow rose was found on each of the victims' bodies, being the flower that the kid's mother liked best. The baron believed that the mother's soul had come to take vengeance on him, so he lived in fear each day. But it was actually those two siblings who had fled all those years ago. They relied on each other to survive and trained day and night, eventually becoming adept musketeers. They used all of their abilities to collect evidence and clues before executing their plan and exacting revenge on the baron. Their actions let the truth behind their mother's death be known to all. That's quite an exhilarating Es story. una tremenda historia, la verdad. Yep, the baron got what he deserved for his evil deeds, and justice was able to prevail. It was just the kind of story I enjoy. Oh, so is that why you were so willing to join our crew, Chevres? You could say it was one of the reasons. Oh, you mean there were other reasons too? I've read the reports about you. Whether it was at the trials or when you lent your hand to resolve our nation's crisis, you've shown that you've got a strong sense of justice, as well as a great mind for deductions. Creo que ya sé para dónde va esto. Quieres que te ayudemos con un caso, ¿cierto? You're as sharp as I expected. It seems you've experienced many similar situations before. There's been a recent murder case involving muskets. The perpetrator's methods appear to be very similar to what is described in the novel. Interesante. Really? But Paimon didn't see anything about that in today's papers. Imagino que no se ha enterado la prensa todavía. Charlotte, de milagro. Information to the public because the investigation is currently at a standstill. The murderer is extremely cautious. A murder involving firearms? But not that many people use those in Fontaine, right? De hecho, ese es el problema. Habrá sido alguien del cuerpo de mosqueteros. O sea, no es algo muy común. Impossible. Al menos no en este mundo. Aquí Aquí en la Tierra cualquier persona podría haber sido, pero Besides, I trust the members of my platoon. However, well, that's all I can disclose about the case today. Huh? What do you mean? I hope you all can go back and get some shut-eye. You can decide tomorrow whether or not you'd like to join the investigation with me. I'm aware this might not be the ideal time to add more to your plate, but the more capable people we have, the better the chances that justice will prevail. ¿No lo están investigando a nadie de la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia? Carrying out investigations isn't actually supposed to be our responsibility. Our job is to apprehend the perpetrators. Finding them is really up to the Marechaussee Phantom. You could say I'm taking part in the investigation out of personal interest. I don't want people to see muskets in a negative way, and also, I'm concerned about the similarity between the crimes and the story. You mean they might be connected somehow? Interesante. I suspect so. Just to make myself clear, this is not an order, nor is it a deal of any kind. It's a request, nothing more. If you two have any interest in the case after we finish filming tomorrow and are willing to assist me, then I would be most grateful. Claro que sí. What do you think, Traveler? Hoy han pasado tantas cosas. Lo pensaremos mañana. Yeah, you're right. Paimon's getting a little tired too. De hecho, este día fue un desmadre. O sea, pasaron tantas babosadas. It's good to keep a calm mind, especially when you're about to make an important decision. Otherwise,
When the moment comes, you might end up like that shopkeeper and not even realize that the right choice is right there in front of you. Y esto es la primera parte, por Dios. Y son como 6. Vamos a valer madres, Furina. Pero madre. A ver. Joder. Esto está... ¿Cuánto nos queda? Un día, 6 horas. Joder, la gran... Uy, la gran madres. Sorry, Furina, no puedo dejar que te sentes ahorita. Hay mucho que hacer. No sé si terminamos el patch. Yo creo que no lo terminamos. Quedan solo 20 días. Y vamos apenas en el nivel 30, o sea. Yo creo que no lo terminamos. Pero ya veremos. Vamos a intentar hacer una más hoy y las demás las hacemos mañana. Porque si es noche me tengo que ir a dormir. Que son 3 más, faltan 3 más. Es que por Dios, esto está larguísimo. Me hubiera valido madre si no fuera porque el día siguiente entre las 8 y las 10. Entre las 8 y las 10. Me hubiera valido madre si no fuera porque esta historia está tan épica que... What the fuck, ¿qué está pasando ahí? Qué raro se ve eso. Si no hubiera estado tan épica. Hay otra aquí. Ay, por Dios. Es que también uno de los eventos está tan largo. Y me encanta. Ojalá le hubieran dado más tiempo a esto. Qué lástima. Esto debería haber sido permanente. Good morning. Xavier said yesterday afternoon went well. Yeah, and how about you, Ayaka? What were you up to yesterday? After we split up, Ayato went to see Udex Nervilech at the Palais Marmonia. I was originally thinking of going with him, but he said he could manage it himself. He told me to go see the sights around Fontaine and to enjoy. Me hubiera encantado ver la interacción entre Ayato y Nubilet. Debe haber sido bien formal. And visited the opera house on Aranias Island. Yeah, you wouldn't believe what we saw there. 2 mechanical puppets that were dancing together. You've already seen them, right? Ah, sí. El funeral de Coppelia y la condena de Coppelius. Yeah, those two. Amazing, aren't they? We sat and watched for Es impresionante, especialmente cuando te rompen la cabeza. Mesmerizing. Like we could keep watching them forever. Oh, it was the same for us the first time we saw them too. Afterwards, we went swimming at the beach. Well, diving to be exact. It was the first time I ever breathed underwater. I held Ayaka's hand and we counted down together. 3, 2, 1, and then splash! We were beneath the waves. Qué bonito. Al menos se están divirtiendo. At first, I didn't dare to open my mouth. But once I couldn't hold my breath any longer, I decided to take a big breath in. Turns out the water wasn't as salty as I imagined. It didn't really taste like anything at all. Before I knew it, I was breathing like normal down there. It was an amazing feeling. Ayaka said I was too nervous and needed to loosen my grip. Espérate, o sea que el agua de Fontaine te permite respirar bajo ella. What? Según yo, esto era como que un fallo como tal de cómo se ve o visualmente cómo es la cosa. Pero, o sea, el agua de Fontaine no te ahoga, o sea, te deja respirar. Qué cosa más extraña. Esto es nuevo. Interesante forma de aclararlo. De hecho, es hermoso. Like little candles lighting up the streets at night. Yeah, and there were so many creatures that we've never seen in Inazuma. Like those fish that shimmer like a sword blade. Whoosh! Oh, and those big fish that call when they see people. Oh, you mean hunters, rays, and blubber beasts. I just love the name Blubber Beast. Just wait till Pops and the others hear about this. They probably won't believe a word I say. Sí. Interesante.
Mia was down there for quite a while. It was dark before we finally rode the aqua bus back to the city. I figured she'd want to sleep in today. Yeah, even I was worried that I wouldn't be able to get up. I still felt like I was drifting in the waves when I went to sleep last night. But as soon as I woke up today, I remembered that we'd all be shooting a film together, and I was ready to go. Speaking of the film, where's everybody else? My No brother tengo and idea. Xavier were speaking to the restaurant owner about using the place as a filming location. They should be here soon. As for the others, we're here. Please excuse my tardiness. I just finished the Special Patrol's 6-mile morning jog. What, 6 miles? 6 miles. I'm so tired. I heard you all chatting, so I decided to come down. I sure could use some of that endless energy everyone else has. Pobre Purina. Todo cansada. Morning. Can someone fetch me a cup of coffee? More milk, hold the sugar. Sure. I'd be Jamie, happy to do that tu for you. trabajo, por favor. No, you can't go anywhere. Please, have a seat over here so I can get started on your makeup. Ugh, the last thing I want is coffee stains on my costumes. I made the coffee. It's the perfect job for an assistant. De hecho, sí, ya todos a su puesto. ¿Qué cosa más épica? Vamos a grabar una película en Genshin. Me encanta esto, me encanta. Me encanta. So much energy. So much energy. Secret. Oh, Yoimiya's always like that. But you Sí. should look exhausted. Yoimiya es Serena. Pinkie Pie, literal. It's because you're not used to waking up so early, huh? Of course not. I spent the whole night reading the novel from cover to cover, marking sections that either need to be omitted or adapted. Wow. Paimon didn't expect you to be so thorough. Hombre, le gusta bastante la obra, es lógico. Y es lo que hace un director hasta cierto The punto. biggest star in all of Fontaine, after all. It takes more than just a pretty face to earn a reputation like that. Exacto. I know how to get Exacto, serious me when the encanta, me situation encanta, calls for Purina. it. I went all out when I was acting as an Archon, so why wouldn't I do the same for my own life? Here's your coffee, Director Farina. Oh, thank you. The sound of being called director and the aroma of coffee feels almost as refreshing as hearing the birds chirping in the morning. Ah, it seems everyone has managed to arrive on time. Yep. We've reached an agreement with the restaurant owner. We are free to use the second floor to shoot our film. Really? That's great! He is really looking forward to our film and hopes that providing his restaurant as a filming location will attract more customers. Well then, Mr. Xavier, I'll leave the rest to you. Okay, thanks. First, I'd like to introduce our new members. This is our prop manager, Veronique. She'll be in charge of all the film's props and items. And this is Bono, our lighting technician. He'll be in charge of lighting and illumination to set up each scene's atmosphere. Wow. Sure feels like we have some real professionals joining the crew now. De hecho, esto se parece a la tipa que Please intentamos allow ayudar me durante el to evento hace un express rato. My sincerest gratitude to everyone in the crew. When my investor informed me yesterday that he wouldn't be able to provide the funds, I really thought that this was the nail in the coffin for this film. I had no idea that I'd find so many people willing to help me on such short notice. Thank you. Thank you all from the bottom of my heart. No need to be so cordial, Mr. Xavier. We're all honored to be a part of this. Your works made a profound impression on me when I saw them back in Inazuma. I am sure that someday, this film will be remembered as a prime example of cultural exchange between Fontaine and Inazuma. Ah, qué bonito. The story is the reason I agreed to join. I can't bear to even imagine what this film would look like without the very best director. Es cierto. Es cierto. O sea, ver su obra adaptada de mala manera cada vez será asqueroso para Furina. Eso tiene más sentido. It also embodies the thoughts and feelings of every person here,
as well as the endless effort we are about to pour into it. So, without further ado, the Two Musketeers will officially begin filming now! Yay! You may take it from here, Director Farina. All right. Listen up, everyone. Venga. Sí, directora. The first scene takes place when the two young musketeers are living at the Baron's home, still unaware of all that is about to happen to them. We'll need props and lighting to set the scene. Our lead actors can go get their makeup done, and extras, please take this time to go over your positions. Whoa. Seems Farina's really kicking things into gear as the De director. hecho, me está encantando Is esto. Me está everyone encantando. clear? I don't want anyone traipsing around the set like umbrella finches. Alright, cameras will start rolling as soon as the set is ready. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Interesante forma de palabras, sí. The kind of waves that drown people. Sí. The good No, kind of sí, sí, waves. sí. No era la mejor elección de palabras. Me cago en todo. Still a bit traumatized by that. Sí, ¿vos crees? ¿Por qué no se reproduce automáticamente ahora? Venga. Y acabamos de empezar siquiera. Ni siquiera es el mitad. No, no puede ser. Está demasiado largo. Veamos. I don't need any help here. Why don't you try asking someone else? Ok. Yemia. How about here? A little more to the left. You got it. Hey, Yoimiya, do you need a hand? No, I'm fine. You know, doing the lighting is kind of like designing a fireworks show. I heard Es that cierto. Traveler will be operating the camera and Paimon will be the clapper loader, right? Those roles are just perfect for the two of you. Really? Is that because it'll be easy for Paimon to hold the clapperboard while flying? Sí. Well, sure, there's that, but that's not exactly what I meant. I just think that after all your journeys together, you two must have developed a super close bond and just naturally know how to work with each other. If I'm not mistaken, the director will want the cameras rolling as soon as the clapperboard goes clack. Bueno, en realidad se empieza a grabar antes de eso, se graba antes de eso, pero luego esa parte se edita. Oh, I see. It's amazing to see the magic behind filmmaking. De hecho, Yeah, we need lights over there too. Oh, on it! I've got to get back to work. Chat with you later. Oh, it's exciting to see so many people working together. de hecho, nosotros no deberíamos de estar haciendo esto ahorita. De hecho, nosotros tendremos que estar en nuestros puestos. En lugar de estar interrumpiendo aquí los trabajos de todos. Really getting into it. But she was right. We do have a super close bond, don't we? ¿De verdad hace falta preguntarlo? Sí, perfectamente. Todos sabemos de que Paimon y Lumin se llevan súper bien. Como madre e hija. Paimon's really happy. O hermana hasta cierto punto. Venga. Y otra cosa... No deberíamos de seguir interrumpiendo, repito, pero bueno. Ah, so this is what a musket looks like. Not exactly. Y Ayaka usando todas las armas. Esto va a estar interesante. ¿Por qué le dimos un arma a Ayaka? Pregunto. Chori. Ayaka has mentioned Es you to me peligroso. before. She said that you two were great friends when you were kids. No talking. I'm thinking about how to do your eyeshadow. Ah, yes. To help me really look the part. To achieve a more young and naive look for this scene. Are you saying the wrinkles around my eyes are too deep? You just have too much of a calculating look in your eyes. You sure don't mince your words. It seems you really haven't changed much. Quiet. Puta Chori. Digo que calla. Calla, coño, tengo que trabajar. So, this is a real musket? Calla ya, It's toque. just La a vida te va a compliment. comer. Not bad. Have Me you seen encanta a la real frase del musket baite. before? Only in books and newspapers. I made this one based on the relative shape and proportions I saw in reference images. When we're filming, some special gunpowder will be applied around the muzzle, which will help create the flash and smoke effects of a real gun being fired.
which means it'll be up to the actors to portray the recoil. That's right. The sound effects for gunshots will also be added in post-production. Thank you, Veronique. I think I know where to start now. However, the musket's gears and firing pin could still use some work. Adding some wear on the metallic components will make them appear more realistic. Also, be sure to rub the muskets with some oil each time before we start shooting. That'll give the impression that the firearms have been well maintenanced. Interesante. You seem to know a lot, Miss Chevres. I assume you use these types of firearms on a regular basis? Este tipo de preguntas me cagan tanto de la risa porque son el típica ronda de preguntas que le haces a alguien que probablemente no sabías que es experto y te quedaste como que con cara de pendejo preguntando. Me recordó a un montón de escenas. De hecho, esto parece muchas películas y cosas por el estilo. Pero es como que de repente vengas y le preguntes a que te encontres con Christopher Nolan y no sepas quién es. Y le digas, usted sabe mucho de cine, ¿verdad? Debe ser tremenda estupidez. O sea, obviamente sabes sobre esto. I perform routine maintenance on my weapons every day. Just like we as people need to eat and sleep, muskets need to be cleaned and maintained. I also perform similar care for my sword every day, and familiarize myself with its shape and weight, to the point where it feels like a natural extension of my body. Qué bonito. Yes. This way, our weapons will never betray us in the heat of battle. Exacto. Yes, well said. It seems we have the same philosophy on this topic. Oh, sounds like they found a common interest to talk about. Though these props differ from the muskets I use, I can still give you some pointers. Good. I look forward to your instruction. First and foremost, never point the weapon at anyone, regardless of whether it's a real or prop weapon or whether you're holding it or it's on the table. This holds for any time when you're not actively engaging an enemy. Hostia. Okay. When aiming the musket, extend your arm so that it's level with your shoulder and use your eye to look down the weapon's sights. Like this? No. Not bad. Now, try saying your lines. This is the end of the road for you. Sabe Turn actuar. your body a little. That way, you'll give your enemy less of a target to work with. And relax your shoulders. Here, allow me to demonstrate. This is the end of the road for you. Interesante. Excuse me, Miss Chiori. ¿Qué pasa? Director Farina, there's something I wish to discuss with you. Oh? What is it? Like this? Yes, much better. What do Ok. you think? I do see your point. But are you sure you wish to do this? I believe ¿Qué it le would be pidió? most fitting. Well, if you insist. All right, I understand. No. ¿Qué le pidió? Ayaka, Miss Chevres, could the two of you please come over here? Huh? What's going on? Are we gonna start filming now? Let's go see. What is it? I have a question for you, Miss Chevres. Would you be willing to play the role of a musketeer? What? What? Va a renunciar al papel. I would like to turn over my role to Miss Chevres. But brother... Don't worry, Ayaka. I actually view this as a good thing. I was becoming troubled trying to set aside some time to speak to the staff at the Palais Mermonia. I would like to have some conversations about the cultural exchange between our two countries, and I've heard that the bureaucratic process here can get rather complicated. Now, De hecho. I'll be able to focus on my work. Besides, you also know that I'm not really one for public performances. Are you really sure? From a director's point of view, I also felt like the relationship between the two musketeers in the original story could be improved. The older brother in the story plays the lead role with his overbearing character, but this causes his character to overshadow that of his sister, and the theme of the two supporting and relying on each other isn't conveyed very well. But if we were to change the siblings to two sisters of a similar age, then that aspect of the story might come through more Interesante clearly. punto de vista, Furida, de hecho. Also, I've seen you instructing Ayaka.
That cold and dignified personality is exactly what we need for the older musketeer. Of course, even with all these insights. Eso me parece curioso porque esto sí normalmente pasa en cosas, en rodajes parecidos, porque es como, llega un momento en el que a veces te das cuenta de que tal vez los actores quedan mejor para otro papel y se hacen ciertos cambios. O sea, obviamente no pasa muy seguido, pero pasa, es una cosa bien curiosa. Dependerá de si no se interfiere mucho con su trabajo, dependerá si le gusta actuar o no. All right, I'll take the role. Good. It's decided then. I'll get started on making edits to the script. We'll also need to make some immediate adjustments to the lighting, props, and costumes. I have a feeling that our adaptation will be even better than the original story. You're doing a great favor for me, Miss Chevros. You have my gratitude. Estos son el tipo de cambios que normalmente a los fans aférrimos de los libros les van a molestar, segurísimo. Pero qué bien que estemos dispuestos a hacer cambios. Let's go, Miss Chevros. I look forward to working with you. Please, just call me Chevros. Seems like you're really going out of your way to solve the problem I was having with your makeup. Surely you jest, Chiori. I assure you that I was mostly motivated by a desire to spend more time on formal business. Oh, come on. You really think I'd buy that? According to what I've heard from Ayaka, her brother is someone who can juggle 10 different matters at the same time. I'm sure you have other reasons for backing out. Interesante. Perhaps. Ayaka always said she wanted to go out and see more of the world, just like the traveler. But I feel that she needs not only to see other nations, but also to make some different kinds of friends. I think it would be harder for her to make new connections with me constantly by her side. Exacto. Eso también. Es cierto. All right, go on. De que de hecho yo tengo que aprender un poco de lo que acaba de decir ahí. Ayato, it's too bad you're stepping down from the role. Paimon really wanted to see you act as a musketeer. Ese es el castigo que te mereces. Esto es hacer justicia. No need to poke fun at me. I'd wager that you also felt that I wasn't the best candidate for the role. It's a little hard for Paimon to imagine you saying those lines. Sí, pero al final esa es la magia también de un actor. Interpretar algo que no es exactamente él. Otra persona. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Trabajar? Yes, I've made an appointment to meet some people from the Palais Mermonia. Now, I will have some more time to prepare. Traveler, get the camera ready. Paimon, Voy. Voy, directora. to your positions. We're about to start shooting the first scene. Ok. Go on now. And please take good care of Ayaka. Yep, don't worry. Cuenta con nosotros. Que te vaya bien con el trabajo. Thank you. I look forward to seeing the film when it's finished. All right. Now that we're all here, let me help set the scene for everyone. Me está encantando esta historia. Está súper épica. The first scene takes place when our two main characters are still living at the Baron's estate. They've been ostracized and verbally abused by others in the household, but they still have no idea why. We want to capture how naive and innocent they are, despite their pain. Chevros will be playing the role of the older sister, Tulip, and Ayaka will be the younger sister, Iris. Be sure to get close-ups of the main characters at the right moment. Obviamente lo único que no cuadra... Perdón. Camera, action! Let's go! Tulip, Mother's been out for quite a while now. Perhaps she went to pick some flowers on the way home. You know how she loves flowers. Iris, Tulip, I'm home. Me paniqué. For so long, Paniqué un momento. I need to worry about No you. sabía que yo tenía que estar cambiando. Oh, ok. I'm Ok. sorry, Me voy preparando But entonces. I'm back now, safe and sound. Here, I brought your favorite treat, apple turnovers. Mother, what are those bruises on your hand?
Huh? What bruises? Oh, I must have bumped into something while I was working yesterday. But I didn't notice them this morning. Then perhaps they're from when I accidentally tripped when I was out just now. By the way, did you have fun playing at home? What's the matter, Iris? Well, we've realized that no one really wants to play with us. They even took Iris's doll and spat at us. And they even called us names. They said we were... Shh. It's all right. Don't worry. Girls, listen to me. It doesn't matter what anyone says. Don't listen to them. No one can define you with such words. You both have wonderful lives ahead of you. Just like your names. You will both blossom like beautiful flowers. Maybe your time to blossom hasn't quite come yet, but one day, you two will bloom more beautifully than anything else. Don't let the soil you're in now ruin your future beauty. Understand? My dear daughters. And cut! Yo sí me lo creí. A mí me encantó. A mí me encantó. Bad. The actors' emotions were all on point. Let's keep that take. Also, if our clapper loader could avoid shouting at the start of the scene next time. Oh, got it. Great. I was a little worried that my nerves would get the better of me. What about you, Chevras? Algo que iba a comentar antes de que siga madre, porque Furina me cayó justo antes de empezar la toma. Es que me hubiera encantado, me encanta que a Yaka le hayan puesto un traje diferente, porque tiene sentido, digamos, que es como que está interpretando un personaje diferente, pero Chevrolet no parecen para nada hermanas, y la mamá es completamente diferente, ellas también, entonces como que no sé, como que no me cuadra mucho de que ella sea la madre y que esta sea la hermana. Yo sé que era complicadísimo hacer que tuvieran tal vez outfit solamente para esta escena, pero no sé, me hubiera gustado, fuera un toque muy singular. Y yo me lo creí, te lo juro, yo estaba bien metido en la historia. You should have more confidence. Thank you for your encouragement. Positions, everyone! We'll move on to the next scene after we try a few more camera angles. Ok. El rodaje va a buen ritmo y tras encargarse de algunos detalles, Furina ordena pasar a la segunda escena. This scene is when our two characters return home, only to discover their mother has been murdered. Mother, we're back. Mother? What's wrong, Tulip? Iris, stay away! Huh? Why? What's... Mother! Mother... She's... Huh? There's poison in this cup. Huh? I could have sworn I've seen this kind of cup before. Those aristocrats. They didn't even try to cover up their actions. Iris, we need to leave this place. Leave? But now that Mother is gone, where can we even go? Anywhere. All I know is that we can't stay in this house. But are we just going to let them get away with this? We'll have our revenge, I promise you. Just not right now. Come on, let's go. No, wait. We can't just leave Mother here like this. At least let me leave this rose with her. That's why we went out in the first place.
to buy her this flower. All right. Goodbye, Mother. We'll avenge you. Someday. And cut! What a performance. Men, te lo juro que quería hablar durante todo este rato. A ver, espérate. Me estoy volviendo loco. Esta visión está siendo mi favorita. Qué performance, qué actuación, qué cosa más brutal. Ay, acá, pero ¿de dónde sacaste esos talentos para actuar? Qué cosa más brutal. O sea, que quería justo interrumpir en ese momento, pero fue como que es de esos momentos que son únicos, son de una sola toma, que son tan perfectos que no puedes volver a grabar y por eso no puedes interrumpir. No sé si alguna vez habrán visto estos momentos en los que los actores tienen que improvisar. Hubo una escena de una película, no recuerdo cuál fue, pero recuerdo que la había visto, que era Leonardo DiCaprio, si no me equivoco. Estaba teniendo una conversación con unos tipos en una mesa y luego el personaje de él se enoja y te rompe una taza o una copa y su mano comienza a sangrar porque se jode la mano. Y eso realmente pasó, o sea, el tipo se jodió la mano y se le comenzó a sangrar todo porque se le habían quedado los vidrios en toda la mano, incrustados. Y todos los actores se quedaron como que, what the fuck está pasando. Pero el tipo no se detuvo. Siguió interpretando, siguió actuando. Le valió madre. Entonces, fue un momento, una toma tan increíble que todos los demás actores, aunque estaban nerviosos, tenían que continuar con la actuación, tenían que seguirle el hilo. Porque si Leonardo no se detenía y era el que tenía la voz en la escena y estaba sangrando, no se iban a detener ellos, porque o sea, le iban a terminar arruinando la escena. No sé si el editor por ahí llega a encontrar la escena para que la ponga por ahí, pero es una escena brutalísima. Justo esa Leonardo, o sea, rompe la taza y todos se quedan como que, what the fuck está pasando. Y esa escena la dejaron al final porque obviamente quedó demasiado bien. Pero pónganse a pensar lo jodidamente profesional que tienen que ser los actores para aún ver que el actor principal se ha hecho daño y como continúa con la historia, vos tenés que continuar, o sea, tenés que seguirle el hilo, porque si no arruinas la escena. Es un momento que no se puede volver a repetir, es perfecto, es único, es hermoso, me está encantando esta historia. Ahora, lo de las actuaciones de ambas brutalísimas, me está encantando la historia, me estoy como que quedando dentro del mundo este del papel que están interpretando, pues les quedan bien, o sea, allá está llorando, pero ¿qué es esto? O sea, ella que es buenísima para actuar, es buenísima. Y Furina para dirigir otra cosa, o sea, perfecto. Me da tristeza la historia, está siendo bien fuerte, de hecho, me da tristeza para dos niñas. Y es que yo sé que son actuaciones, yo sé que son personajes que ni siquiera existen, pero que les juro que estoy bien metido en la historia ahorita. Me está encantando esto. Sí, o sea, brutal. Thank you for the kind compliments. Actually, as soon as Director Farina said action, I told myself not to think about anything. I just felt the weight of the moment and became the character. Sí, me da tristeza por el personaje de ella. You clear your mind and focus only on what's happening in front of you. Ayaka's performance was amazing. Have I discovered an acting prodigy? Oh, de hecho, literal, justo lo que acabo de decir. Me encanta que Furina no lo dice, pero lo piensa. Me encanta, literal, ahorita soy uno con Furina. Como que, ¿qué clase de actuación fue esta? Fue brutal. Se robó el show. Se robó el show. O sea, me recuerda la parte esta en la que tiene que llorar el personaje de Interestelar cuando se está viendo su vida pasar en la cámara esta. Es que es rota. Qué cosa más brutal. Traveler, is your arm sore from holding the camera all day? Un poco, sí, pero me gustó mucho la experiencia. Good work, you two. Okay. You too, Shivers. You were quite the actress today. De hecho, sí, para no haber sido actuación le salió bien. I have a good grasp of my character's mindset. Okay. Anyway, do you remember my request from yesterday? Sí. Oh, right. We were having so much fun that Paimon nearly forgot. You have a case where the murders seem really similar to the cases in the novel, right? So, how are they similar exactly? In the story, the main characters grow up to become two musketeers, always using their guns to carry out their revenge. And on each of the victims, they place a rainbow rose as a signal that they've returned. Ah, quieren decir que también había una
flor en la escena del crimen. Y en el lugar del crimen también dejaron una flor. Yes, that's correct. We found rainbow roses just like in the novel. Seems like you're connecting the dots now. ¿Ironía, coincidencia o promesa? Especially after seeing the script today. Oh, now Paimon can't stop wondering what kind of ulterior motive the murderer might have. What do you think, Traveler? You're smart. Paimon wants to hear your thoughts. Está bien, te ayudaremos. Si necesitas ayuda, nos uniremos a tu investigación. On behalf of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol, thank you for your dedication to justice. There's no time to lose. We should start investigating right away. Follow me. Okay. Right now? Well, we just got done filming all day. Paimon, es importante. Vamos. The most valuable intel always comes after nightfall. They are like small, remote islands in the middle of the sea. If you don't stay vigilant, you will pass right by them in the fog. That's how one of my favorite books always puts it, at least. So, where are we going right now? Let's start by checking out some workshops that sell mechanical components. If the culprit is making their own weapons, it's very likely that they'll visit those sort of Y me quedé sin esta mina. ¿Es eso que suena? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Yaka tiene cositas sonando? No me he dado cuenta de ese pequeño detalle. Trin, 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 trin. Son como campanitas, ¿no? Ah, vos otra vez. Welcome to LeChaux's Clockwork. Pero este hemos tenido problemas, How can ¿no? I help you? Hello. I'd like to know if anyone has purchased some special components lately. Special components? Sorry, could you be more specific? I mean the kind of components that aren't typically used for clockwork toys, but for firearms. Huh? For firearms? No, we don't sell those sort of things here. Don't misunderstand. I'm not here to cause any trouble. We are merely investigating a case, and we're hoping that you can Cojones eres a ti? cooperate. Well, to be completely honest, I'm not even sure what kind of components that would entail. Has anyone ever purchased components here as an individual rather than on behalf of an organization? We have a lot of customers who buy toys, but those who buy components are all regular customers who buy in bulk on behalf of their organization. Is that so? Interesante. I understand. Thank you for your cooperation. You're welcome. It's the least I can do. Ok. ¿Vamos a casa de Jurina o qué onda? O al taller. Ah, no, creo que al taller vamos. Sí, al taller. Oh, hey, Chevres. Run out of oil for your musket again? Hello, Estelle. I want to know if anyone has come to your shop recently to order some firearm components. Oh, is this another case? Let me think. I don't think so. Some people have requested that I make some prop guns for the Fontanalia Film Festival, but I refuse Me gusta all la voz de those Estelle. requests. Oh, why's that? Because there's no profit. I only make things here that can do some real heavy lifting. I don't have the energy to make some new molds just for the festival. Then, has anybody come specifically looking for mechanical components? Well, I usually sell off my scrap to the Fleuve Cendre. I don't typically give them to one specific person. I understand. Thanks for your cooperation. Don't mention it. Always happy to have the Musketeers' patronage. Seems like we haven't found any leads to go off yet. Yeah, unfortunately. All right, let's head to Fleuve Cendre next. Huh? Are you sure? People might not be so thrilled to see the captain of the special patrol there. You think so, huh? Huh? Nope. That I grew up in Fleuve Cendre. Ok. ¿Dónde era el río Ceniciento? No me acuerdo de eso.
¿Abajo? Aquí abajo se le llamaba Río Ceniciento, no me acordaba de eso. Yo le decía el subterráneo o algo así, pero... Interesante, Chevrolet creció aquí, o sea que ella viene de acá abajo. Qué curioso, eso no me lo esperaba. What's all this? Some broken planks and barrels, as well as some liquor bottles? Sí, parece que alguien estuvo practicando Have a tiro. closer look, Paimon. Even though somebody has purposefully tried to clean them up, these are obviously marks from musket bullets. Sí. In other words, someone was here trying to improve their shot. They were using the barrels and bottles for target practice. Hostia, me acabo de asustar. Your guess is as good as mine. Permítanme. Although many Richard, people bienvenido at al stream, Sandra own compañero. guns, few hide the fact from others. And even fewer would Y go to les such lengths presento to a hide Ricardo markings from nuevamente. practice shots. Deja de hablar, Chevrus, gracias, hija mía. Le presento aquí a Richard nuevamente. Parece que nos va a estar acompañando aquí en el stream. ¿Qué tal, Richard? Aquí. Tengo un sueño, no de la cabeza. ¿Y eso que tenés sueño? ¿Qué horas son allá? Aquí son las 9 de la noche. Son las 9. Son las 9. De hecho, ya. ¿Qué horas son, bro? Son como con la 1 de las 2 de la tarde. Ah. No, sí, aquí son las 9 de la noche. Yo, de hecho, tengo 2 horas de atraso. Ya me tendré que haber dormido porque yo mañana trabajo. Y me ves aquí porque no hemos terminado con la historia de Genshin. Estamos pues, avanzando esta pequeña parte de este evento porque ya en un día se termina. Entonces tengo ahora y mañana durante la tarde porque si no, valió madre. Así que, venga, procedamos. Se tomaría la molestia de limpiar el estropicio, ok. Anyway, let's go. There might be Venga. more to this. Por cierto, Richard, ¿te acordás de Arcane? Sí va. Sí. Bueno, aquí en Genshin hay una zona que está casi idéntica a... ¿Cómo se le dice esto? A la parte de abajo de Piltover, ¿cómo se llama? Sound, así es. Que tenemos como que la parte esta estilo francesa, victoriana arriba, que es todo Fontaine, y aquí abajo es como que las zonas ocultas de Sound, por así decirlo, donde hay cosas ilegales y cosas por el estilo. Bien interesante. Hello, I'd like to ask some questions. I don't know anything. Don't worry, Este I'm es not here to arrest anybody. Este es lo que sacaron de Arcane. It's the truth. Ah, fíjate que no me he visto todavía el tráiler. Take this as my guarantee. Lo iba a ver con Chema y Maya cuando viniera. Es un trailer, es como una... ¿Cómo digo? Un spin-off. Son como 5 segundos nada más. Ya lo veremos. Y si no dices nada, nadie tiene por qué enterarse. Digamos que ha sido como una compra. O sea, esto es curioso porque doy por hecho que los... ¿Cómo se dice esto? Los policías o en general la ley de Fontaine aplica para, bueno, diferentes personajes, pero en el caso, por ejemplo, de Chevrolet, creo que no está como que tan limitada. No es como que la típica de que va a ser todo correcto como lo haría, por ejemplo, Kuyusara. Aquí Chevrolet va a buscar cualquier medio necesario para descubrir lo que está pasando. Así que eso incluye sobornar personas. Seems you're different from the other guards. De hecho. What do you want to know? Have you heard anything related to muskets in Fleuve Cendre lately? Anything at all? Me mato de la risa porque aquí en el mundo de Genshin lo estaba mencionando hace rato que las armas no son tan comunes. O sea, las armas solamente existen aquí en Fontaine. Es curioso porque están como que apenas empezando a desarrollarse. Es un disparo, un asesinato con un arma es algo bien raro. Bien raro. Armas de fuego me refiero. Do you know where the noises were coming from? I don't remember clearly. Is it that you don't remember, or that you need to think about it some more? You tell me. Then please, think about it some more. Okay. ¿Qué pasó, Richo? Estoy hablando con Emilio, porque acaba de ver Emilio el trailer de Arcane también. Ah, ya, ok. Pues para quienes no lo sepan, Emilio es mi otro primo también.
De hecho son tres, Ricardo, Gabriel y Emilio. El grande Ricardo, el mediano Gabriel y el pequeño Emilio. Bueno, pequeño entre comillas. Ya crecieron. Pero eso. Ahí que lo escuchamos de fondo. A ver, en este caso hagan memoria. She's giving her even more mora. Y Paimon todo ofendido. ¿Por qué le está dando mora? ¿Cómo dónde? A lo mejor solo son una golosina de The fruta. noises came from the end of the southern waterway. I Lo de came canal out del and had a agua. look for myself when I wasn't sleeping well, but I didn't dare get too close. That's all I know. Ok. All right, I'll take your word for it. Thanks for the pâte de fruits. Oh, yeah, bro. The fucking, yeah. Oh, what? You're gonna be me, oh, shit. ¿Qué pasó, Richard? Estamos hablando que supuestamente van a meter algunos personajes que hicieron Arcane al juego. Ah, eso me contó Chema, de la tipa esa, la morena, ¿verdad? La mamá Lo de. mismo me está diciendo Emilio ahorita. La mamá de. ¿Cómo se llama? Melara, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, continuamos. No need to be surprised. I grew up here, remember? I know how to get people around here to talk. Métodos, ¿qué métodos? Yo también quiero una golosina de fruta. My Como para apologies, ocultar el I'm hecho. all out of sweets. Though I do have some other tempting snacks in my custody. Fries, fried chicken, and even onion rings. ¿Por qué carajo anda jarros de cebolla? ¡Oh! Se me antojan unos jarros de cebolla ahorita. Sticking to your normal, nutritious diet. Now then, let's keep going. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Se me antoja al menos unas dos de las tres cosas que mencionó ahí. Unas papas, unos jarros de cebolla. ¡Uf! ¡Qué delicia! A ver, sentémonos y preguntemos qué tiene que ofrecer el cantinero. Yo creo que lugares como estos, o sea, cantinas, creo que son los mejores lugares para encontrar información. Please, just get on with your request. Look at this. Permítanme. A ver. Ahí estamos. Al grano, por I favor. want to know if you've heard anybody talking about muskets lately. Information isn't free, you know. I've heard that bandits have been extremely active in the countryside recently, and they've been affecting the delivery of goods to Poisson. I can allocate some more manpower to help out with that problem. What do you say? You're still as helpful as ever. One of our men got drunk at dinner about a month ago and lost his gun. 3 days later, it turned up in the corner here. What's weird about that? He just forgot where he put it, right? This is Fleuve Cendre, my friend. Anything of value left in the tavern won't ever make it to the next day. But that gun turned out to be So, ¿quién dice? ¿Dejaste algo aquí? Pues bueno, se lo llevaron. didn't get any new wear and tear on it, and didn't even appear to have been fired. We were quite mystified as to what could have happened. I suspect it came back because the weapon was already known to the guards. You mean a criminal was afraid the Marechaussee Phantom would use the shot marks to track them down? Maybe. But if that's the case, the culprit really took great care to avoid getting caught. I didn't say anything about a criminal. Hostia. Sandra, knowing who was killed is as Uy. easy as knowing what clothes you're Valió wearing. madre. It's the guy living in the east side, isn't it? I've never liked him. Every time he's here, he just orders a drink and sits there with a nasty look in his eyes. Hombre, siempre y cuando te paguen, no creo que haya problema, ¿no? Don't bother. Even if you ask, he wouldn't admit to owning a gun to some strangers. Not to mention the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. He's right. I know you grew up here, Shuffles. ¿Hola? Un evento ayer. ¿Fuiste a un evento ayer? Sí, de música, ¿no? Ah, otra vez, qué chingón. ¿De qué era? Es un rave, es literal de música. Tú. ¿No? Y como ahí todo el mundo toman, ¿qué es MD? MD es, ¿cómo decirlo? Bueno, es droga, ¿no? Es una droga.
simplemente hace más happy y como que te agudiza más los sentidos, más que todos los sentidos en el cuerpo y... Ok. De hecho, justo tuvimos una misión parecida a esa en Genshin hace, creo que fue ayer. Un contrabando de cosas que habían como de droga. Bueno, pero era una especie como de droga que les metían en la cabeza a los tipos para darles miedo y mantenerlos como controlados. Estuvo bien creepy eso. Bien creepy. Sí que creciste aquí, Even though you're on chavos. good terms with the Aunque Spina, te... you've still been gone too long. Not many people know you here now. Bueno, el punto es And a lot of que, people ¿cómo se don't like the llama? Hay special una cosa que patrol. se hace que se llaman gloves. Son unos gloves, son como unos gloves, unos guantes, ¿no? Y en la punta de los guantes tienes lights, que son unas lucecitas, ¿no? Ah, qué chingón. Entonces la gente cuando está en el trip pues, se les va la olla, ¿no? Ayer fue que, what the fuck, me alcanzó eso. Nada, y ayer fue, mira, me compré los gloves para hacerlo yo, ¿no? Y ayer fue, como vos sabes que hago tutting, ¿no? Que aprendí el tutting. Simón, ¿no fue lo que te pregunté hace un tiempo cuando estábamos viendo la serie esta de Link Click? Que ahí te hacen eso mismo. Y quería aprender a hacer eso. Eso, ¿no? Entonces para mí fue un poco más sencillo. Y conseguí los gloves, ya me empecé a practicar y todo. Y ya estuvo chidísimo. La cosa fue que yo también estaba con Lendy, ¿no? Y los lashos que le estaba... Porque la cosa es, le das lash a una persona y una persona mira los gloves y te empieza a preguntar, ¿me puedes dar un lash? Y es como, me siento mal, ¿no? Y es como, sí, no te preocupes. Un Viejo, truco de magia, dicen. de uno que le doy a mi amigo, se vuelven 50. Vaya, La vaya, persona vaya. de la parte lo pide y me siento mal, es como, Qué cosa más épica. Rodeado por todo el mundo. Eso es lo bueno, viejo. Tengo uno, dije, todo un pinche grupo me pidió. Yo, como, jolines, eran como. ¿Eran cómo? Eran como, qué sé yo. Bueno, todo lo que pensás. Continuamos porque ya veo que no me Eran voy a dormir hoy. como 7. Eran como 7. Lo que pasa es que estoy jugando LOL. Y hijo de puta me está cagando. Ya. Ok. Eran como 7 personas, viejo. Y ya dándole el like a las 7 personas. Ay, qué chingón, man. Qué chingonísimo. A ver. So take my advice and don't show your face too much around here. It's for your own safety. I'll come and go as I please, and I'm afraid I'll be appearing more often due to my work. All right. Okay. Don't say I didn't warn you. El que avisa no es traidor. Esa frase la he escuchado por aquí en Seems like alguna that's parte. all we'll be able to uncover for today. Paimon feels like we managed to learn a lot more here than up on the surface. ¿Llegamos ya hasta aquí? ¿O Everything vamos a ir we found todavía a was buscar indeed esto? connected Porque to es our que suspect, then their timeline was probably something like ya se me this. hizo largo este A volado. month ago, our suspect found a gun and took it home to disassemble it. Once he'd figured out its mechanics, he brought it back. In the following weeks, he used some parts to create his own makeshift musket and took it to the Esto me recuerda un poco, de hecho, a lo de... ¿Cómo se llama esta serie? De Vox Machina. Que creó prácticamente su primer revólver. Fue el primer revólver, de hecho, del planeta. Es bastante curioso, porque hacer un revólver aquí, o sea, debe ser complicadísimo. Habiendo tan pocos materiales a la venta. ¿Quién será la víctima? Ah, no, ¿quién era la víctima? En la novela la víctima era una aristócrata. That's also something I'm trying to figure out. If we are indeed following the novel, and there's a story behind the murder, then this murder should be an act of vengeance. But according to our investigation, the deceased didn't have any enemies. He was no saint, but no one's heard of a rival who hated him enough to shoot him dead. Much less care to leave a rose on his body. What message is the killer trying to convey? And to whom exactly? ¿Crees que se pudo ser el autor de la novela? We've thoroughly investigated that. Hombre, lo dudo muchísimo. ¿Por qué diablos el autor de la novela tendría que matar gente? O sea, ¿qué clase de hipótesis pedorra es esa? Not only that, he lacks a credible motive as well.
Exacto. He has a family of his own, and both of his parents are still alive. I've looked into his records. He was adopted at the age of 6, and all the proper procedures were followed. There are also records of him at an orphanage before then. Bueno, sabemos también que eso podría no ser una excusa. O sea, sabemos después de lo que pasó en la misión de Grizzly que sus padres lo adoptaron solamente para venderlo. O sea, eso fue cutrísimo. Bueno, y que también hacía lo mismo con los otros niños. O sea, solamente los adoptaban para venderlos. Investigations take time. I didn't expect us to catch the culprit in just a single day. How about this? Sí, era lógico. Let's spend the next few days filming with the crew. We can continue the investigation once we're done with the film. Puta, eso quiere decir que vamos a hacer Batman. No vamos a dormir ni mierda durante los días filmando la película, durante las noches investigando el asesinato. O sea, ¿qué pedo? Ah, but the book had more than one reference to the islands, Paimon. Okay. As long as you spend enough time sailing through the fog, you'll eventually come across an island. Ok, y aquí finalizamos al fin la segunda parte de este evento. Por Dios, nos quedan 3 más, pero eso va a ser ya mañana. Damas y caballeros, señoritos y señoritas, gracias por haberme acompañado en este stream. Gracias a Richard también por haberse pasado por aquí este ratito, aunque se fuera ya va a terminar. Pero estuvo interesante. Es un poco sorprendente, no debió ser nada fácil. Ascender. But as long as you can distinguish yourself through your accomplishments and skills, you'll eventually be recognized for your worth. Okay. If you look at it another way, my life at Fluv Sandra has actually taught me a lot of valuable skills. Ah, no, eso de hecho sí, le tuvo que haber ayudado, pero un vergo. Criminals or how to think in their shoes. Of course, I'd appreciate it if you could keep this a secret between us. Sí, no veo por qué guardarlo exactamente como un secreto, pero si quieres que quede como un secreto, va a quedar como un secreto. Ahora sí, damas y caballeros, señoritas y señoritas, aquí despedimos el stream de este día. Ya llevamos que son 2 horas y media, ya sin contar lo que hemos hecho ahora durante el día, que fue la misión de Grace, que luego la de Furina, que luego la misión de la historia, que luego más misiones de historia del evento. O sea, es que se nos ha hecho un de verga. A ver, ahí está. Quedan 3, espero yo que el tiempo me alcance el día de mañana cuando vuelva del trabajo, porque si queda un día 5 horas, querría decir que de aquí a 24 horas, sí, o sea, a esta hora mañana ya tendría que haber terminado con este evento, espero yo, porque si no la cagamos. Y ya lo que se tiene que ver con los submodos de juego, pues bueno, los haré después fuera de cámara, y ya mañana si que se haga el stream del final de este evento, pues bueno, veremos qué pedo. Pero por el momento, así que hasta aquí, damas y caballeros, señoritas y señoritas, nos vemos en la próxima ocasión. Bye. Despedite, Richard. Bye. Bye.